Pero bueno, ahora teñemos que botar fora, entre comillas, sí. Vou probar que está chegando o sinal. En que aparece aquí no StreamYard en vivo, non estamos en vivo. Vale, está me chegando o señal, correcto. Vale, pois se vos parece poño a cartela do vídeo, música. Como te coordinabas con Patricia para que Patricia saiba cando ten que empezar a falar? Avísale. Avísote, pero quédate con cando acabe a música. Fai moi chispum, o sea las señales cuando la música se termina. Sí, sí. Pero ainda non puxete a música, eu non a escoito. Non, claro. Aún no. Tan xungueiras, tiene que sonar tan xungueiras. Ok, pues veña, botanos. Buenas tardes a todas y a todos. Les habla Patricia Coloret desde los estudios centrales de IGADI Televisión en Pontevedra, Galicia. Para quienes no nos conozcan, el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional es un think tank en relaciones internacionales con sede en Galicia, fundado en 1991. Trabajamos para promover una comprensión más crítica y plural de la política global desde una perspectiva analítica y europea. En nombre de todo el equipo, es un placer darles la bienvenida a las más de 250 personas inscritas en esta segunda edición del programa La Política Exterior Feminista y el Pacto del Futuro.
En 2025 contamos con 4 episodios para contar la historia y los avances de la política exterior feminista, cómo se relaciona con el Pacto del Futuro de Naciones Unidas y la Agenda Internacional de los Derechos de las Mujeres. Hoy, un año después, a falta de 3 días para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, contaremos con un programa muy especial. Tenemos por delante 2 horas y media para reflexionar en clave feminista, internacional y también, por qué no decirlo, vamos a centrar también la atención en Iberoamérica con expertas de primer nivel. En un mundo donde el multilateralismo se fragmenta, donde resurgen guerras y discursos reaccionarios, ¿cuál es el futuro de la política exterior feminista? Para responder a esa pregunta hablaremos de la política exterior como política de Estado en países como México o España, que apenas tienen una década de desarrollo formal, pero que se inspira en décadas de teoría y práctica feminista en el ámbito de las relaciones internacionales. Desde Galicia conectamos la agenda internacional feminista con público de España, Portugal, Argentina, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Cabo Verde, Chile o Francia, y así hasta 26 países de Europa, América y África. Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida oficial, avisen a sus contactos, suscríbanse al canal de YouTube de IGADI. Esta tarde nos acompañan también, me acompañarán para dar paso a las siguientes, a las diferentes historias que les queremos contar y a la presentación de nuestras panelistas. Me acompañan Elisabeth Golerons, periodista especializada en género y colaboradora de IGADI. Buenas tardes, Elisabeth. ¿Quieres decirle al público qué tenemos por delante y cómo pueden participar? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Patricia, por esta introducción. Bueno, hoy vamos a tener una agenda súper completa, vamos a estar charlando con diferentes expertas. En primer lugar, vamos a estar hablando con María Solanas sobre alianzas y desafíos de la política exterior feminista en un orden internacional quebrado. También vamos a conversar con Manuela Mesa sobre la relación de la política exterior feminista y Iberoamérica, con Inés Arcos-Criche, de CIDOB, sobre los feminismos en Asia. Bueno, las tres son expertas de reconocido prestigio y además son miembros del Grupo Asesor de Alto Nivel para la Política Exterior Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. En definitiva, junto a ellas vamos a tener alguna que otra sorpresa que nos ayudará a dar la vuelta al mundo. Y bueno, también lanzar un mensaje para todas las personas que nos están siguiendo. Bueno, nos encantaría que puedan participar en el chat de YouTube, que ahí ya estamos viendo que está súper activo y muchas personas están comentando. Así que, bueno, les animamos a enviar sus comentarios y preguntas. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales, las de IGADI y las de UNED Pontevedra. Nos pueden seguir en X, en Blue Sky, en Facebook, en Instagram, también en LinkedIn. Y sobre todo, que bueno, que publiquen, que nos etiqueten, que arroben a IGADI, a UNED Pontevedra y que bueno, pueden utilizar los hashtags IGADI, Política Exterior Feminista, Pacto del Futuro y 8M. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Elisabeth. Vamos a dar la vuelta al mundo con el programa de hoy. Ahora quiero presentarles al director de IGADI, nuestro querido Daniel González Palau, que nos habla desde Santiago de Compostela. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué nos puedes contar del Pacto del Futuro y de su vínculo con la política exterior feminista en 2026? Buenas tardes, Patricia, y a todas las personas que estáis con nosotras pues, alrededor del mundo. Deciros que el Pacto del Futuro se firmó en el año 2024, ¿no? Pero su génesis debe retrotraernos al año 2020, en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, en plena pandemia. En aquella altura, los estados reconocieron que el sistema internacional necesitaba profundas reformas para afrontar crisis cada vez más complejas y peligrosas, muy ligadas al desarrollo de la globalización y de sus distintas dimensiones, ya sea económica, cultural, política. A partir de ese mandato, ya en el año 2021, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó el informe Nuestra Agenda Común, que planteaba una visión de futuro estratégica para reforzar la cooperación internacional y preparar al mundo para este nuevo escenario.
Ya en ese propio año 2021 se convocó la Cumbre del Futuro pensando en el año 2024, que se celebraría en un contexto internacional mucho más difícil aún que el del año 2020, donde seguíamos aumentando los conflictos armados, el gasto militar global, padeciendo los efectos de las crisis climáticas, o podríamos observar cómo se generalizaban las tensiones geopolíticas por los 5 continentes. En la Cumbre del Futuro del 2024 se firma el Pacto del Futuro, que es un acuerdo que propone 56 acciones para fortalecer la gobernanza mundial. Desde 5 dimensiones, que sin entrar en el detalle podríamos resumir en que buscan acelerar la consecución de la Agenda 2030, impulsar nuevos mecanismos que preserven la paz internacional o la tan esperada reforma del sistema de Naciones Unidas. Además de estas 56 acciones, el pacto cuenta con 2 anexos que también tuvieron mucha relevancia en todo el proceso previo a la firma del pacto, que es el Pacto Digital Global, pues que tiene que ver con toda la revolución tecnológica y digital, la inteligencia artificial y todas las amenazas que implican, y la Declaración sobre Generaciones Futuras, que busca ser una renovación del derecho al desarrollo. El pacto no obtuvo la unanimidad que, por ejemplo, sí tuvo la Declaración del Milenio en el año 2000 o la Agenda 2030 en el año 2015. Por ejemplo, hubo negativas notables como Rusia, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Venezuela o Nicaragua, que no firmaron el pacto, pero desde otras posiciones completamente contrarias, estados como Argentina o El Salvador también rechazaron el documento. Esto de alguna manera nos da la fotografía de cómo el pacto nació en un contexto determinado, ya de fuertes amenazas, y que en los últimos años pues, se ha seguido deteriorando, como podemos ver estas semanas y como hemos visto estos años, ¿no? A los ojos del 2026 debemos entenderlo como una hoja de ruta política para intentar revitalizar Naciones Unidas y el multilateralismo en un momento de gran incertidumbre global. Una hoja de ruta que por ahora está fracasando. ¿Y cuál es la relación de todo esto con la política exterior feminista? Bueno, cuando en el 2024 ideamos este proyecto, por el que estamos hoy aquí en el 2026, lo que buscábamos era darle seguimiento a la actualidad de la agenda internacional feminista y conocer su impacto en la Cumbre del Futuro. Esto tiene todo el sentido, ya que los feminismos llevan transformando Naciones Unidas y la humanidad desde la propia Declaración de Derechos Humanos de 1949. Si analizamos el Pacto del Futuro, observamos que la igualdad de género tiene una presencia significativa, con 19 menciones explícitas distribuidas en distintas secciones del documento. Sin embargo, solo 3 de las 56 tratan principalmente sobre cuestiones relacionadas con las mujeres o la inclusión de género. Son las acciones 8, 19 y 23. Esta presencia, aunque significativa, ha sido leída desde los feminismos como un retroceso. En fin, la política exterior feminista en sí misma es una alternativa para la gobernanza global. Desde que Suecia dio ese primer paso en el año 2014, esta posición de los estados, pues como Canadá o México o España, que han apostado por ella, pues implica, al margen de los debates sobre la coherencia de políticas de los estados que los impulsan, que los ideales del feminismo estén presentes en la agenda cotidiana de los ministerios y cancillerías de los estados que apuestan por ella. Así que representa un salto cualitativo en la historia de la agenda internacional feminista desde la Declaración de los Derechos Humanos. En fin, la relación entre el Pacto del Futuro y la política exterior feminista no es directa ni institucional directamente, pero sí responde a una lógica común, ya que ambos comparten una agenda de transformación del sistema internacional basada en los derechos humanos, en la igualdad y en una gobernanza inclusiva.
Estupendo, Daniel. Pues muchas gracias por también contextualizar y presentar a las personas que nos siguen pues el fundamento de este proyecto y bueno, su concordancia con el Pacto del Futuro. Esto nos da paso ya a introducir a nuestra siguiente invitada, nuestra querida experta, a María Solanas, que hoy nos acompaña nuevamente en esta segunda edición del proyecto. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, Patricia. Un placer estar de nuevo con vosotros y vosotras. Igualmente vamos a presentar como María merece. Ella es directora de programas del Real Instituto Elcano, donde trabaja en cuestiones de género y relaciones internacionales, así como con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Cuenta con una amplísima trayectoria en relaciones internacionales españolas. Hoy contextualizará también en la política exterior feminista, analizando esta crisis del multilateralismo y la ruptura del orden internacional. Quienes nos están siguiendo en directo, por favor, les animamos a compartir sus preguntas y reflexiones a través del chat, que luego podemos trasladar a la ponente. Y sin más preámbulo, daremos paso a María. Gracias por estar con nosotras y adelante con tu intervención sobre la política exterior feminista en un orden internacional quebrado, alianzas y desafíos. Gracias, María. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. La verdad que no solo es un placer estar de nuevo con vosotros, sino también que podamos hacer una actividad fuera de Madrid, ¿no? Porque no todo pasa por Madrid, y yo como asturiana de pro, pues me gusta mucho la idea de que podamos tener también debates de manera descentralizada y debates y proyectos de calidad como el que ha impulsado y lideráis en IGADI, ¿no? Sobre la política exterior feminista y el Pacto del Futuro. Efectivamente, yo voy a centrar mi intervención en enmarcar la política exterior feminista en este momento de crisis del orden liberal internacional basado en reglas, en un momento de fragmentación, de debilitamiento deliberado y cada vez más fuerte del sistema multilateral y de una polarización en el escenario internacional que, digamos, quiebra y ha quebrado en los últimos años los marcos normativos relativamente coherentes que han caracterizado las décadas anteriores de gobernanza global. El sistema no ha sido nunca perfecto, no lo ha sido para todos. Podemos después en el debate seguramente hablar de muchos de esos elementos, pero lo que es evidente es que en este momento vivimos el regreso a una visión neorrealista de las relaciones internacionales, en la que el interés geopolítico y en particular de las grandes potencias prima sobre cualquier otro elemento y sobre el conjunto de valores compartidos, aunque no hayan sido siempre priorizados y observados, ¿no? Y aquí también creo que podemos tener un debate interesante. Este nuevo escenario de ruptura del orden internacional, junto con la deriva iliberal, podríamos decirlo de esta manera, se caracteriza también por la contestación a las normas globales de género aprobadas en el seno de las instituciones multilaterales y muy en particular las relativas a la lucha contra la violencia de género y el derecho a la salud sexual y reproductiva. En varios contextos, la igualdad de género ya no se percibe como una aspiración universal, como en clave de derecho humano, en clave de progreso, sino se percibe como una línea de fractura en luchas ideológicas. El crecimiento de los movimientos sociales y los liderazgos nacionales antifeministas o antigénero en Europa, en América Latina y globalmente, y su creciente coordinación internacional, que creo que es un elemento también relevante, se traducen en una oposición a políticas favorables a lograr la igualdad de hombres y mujeres tanto dentro de los países como en los ámbitos internacionales. Estos grupos impulsan
de una manera armonizada, estructurada y bien trabajada, impulsan legislaciones que restringen los derechos sexuales y reproductivos o que cuestionan la existencia de la violencia de género y, por tanto, de las políticas para erradicarla, promueven una determinada visión de la familia y del papel de las mujeres en ella, apelando a valores tradicionales, consideran que la igualdad de género y las políticas LGTBI son una imposición que viola la soberanía nacional y el derecho a la libertad de, por ejemplo, creencias religiosas y culturales, ¿no? Estos son algunos de los elementos que estos movimientos antigénero están, digamos, impulsando en el seno multilateral más allá de los contextos nacionales. Es decir, los derechos de las mujeres, durante mucho tiempo considerados signos de progreso democrático, se cuestionan y se politizan, no en el sentido, digamos, positivo de ponerlo en la agenda política como un elemento central, sino en el sentido de cuestionarlos como una opción ideológica y no como una agenda también prioritariamente de derechos humanos, ¿no? Estos, digamos que son algunos de los desafíos a la política exterior feminista en este nuevo contexto, ¿no? La quiebra del orden internacional, una quiebra que además nos informa también de una difícil vuelta atrás. Probablemente habrá que construir sobre elementos nuevos, más legítimos, más inclusivos, ese orden multilateral, pero esa quiebra del orden internacional, esa deriva iliberal que estamos viviendo en muchos países, este crecimiento de los movimientos antigénero y las diferencias en clave de valores y actitudes en torno al género y este nuevo contexto geopolítico aumentan el riesgo de reacción en contra de la política exterior feminista. Este sería uno de los primeros desafíos y, por tanto, de un regreso a una política exterior, podríamos decir, tradicional, ¿no? Sin ese componente feminista. Pero también ejerce presión, este contexto ejerce presión sobre los países que la han adoptado y dificulta su despliegue, dificulta la posibilidad de implementación de una política exterior feminista en un contexto más hostil a el objetivo fundamental de la igualdad de género. También dificulta su alcance por la dificultad de llegar, digamos, a sumar más voluntades para conseguir este objetivo en el escenario internacional y también sus objetivos transformadores, ¿no? El abandono de Suecia y de Argentina tras cambios de gobierno como resultado de procesos electorales son claros ejemplos de esta posibilidad de retroceso y también, por qué no decirlo, cabe esperar también, o por lo menos hay un gran interrogante para el caso del gobierno de Chile tras las elecciones presidenciales que darán un lugar a una nueva legislatura con otro presidente y digamos que el presidente Boric, que había expresado su compromiso con la política exterior feminista, pues dejará la presidencia. Podría ocurrir que otros países sigan esta estela, ¿no? en próximos procesos electorales. Adicionalmente, en este contexto, creo que hay más riesgo de que emerjan contradicciones entre los principios que informan la política exterior feminista y la implementación concreta. Es decir, la política exterior feminista ya opera en un marco de limitaciones estructurales, ¿no? y de dinámicas de poder en el sistema internacional tradicional que está en constante tensión con la política exterior clásica. En este contexto en el que lo geopolítico, digamos, prima sobre cualquier otro elemento, prácticamente pues las posibilidades de que la política exterior feminista se diluya, se debilite en este nuevo escenario, pues aumentan, ¿no? Y por otro lado, en el interior de los países, los ataques a la igualdad de género también ejercen presión sobre el mantenimiento y la continuidad de la política exterior feminista, cuestionando su validez y su legitimidad.
ese cuestionamiento de lo que llamamos en el sistema multilateral el lenguaje acordado, ¿no? y de sus significados, es decir, autonomía de las mujeres, empoderamiento político, políticas públicas para combatir la violencia de género, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Este cuestionamiento de este lenguaje acordado que, digamos, que hemos preservado y que ha permitido avanzar durante décadas en derechos y libertades de las mujeres, a este cuestionamiento se suman los mensajes de odio, la violencia online, la desinformación en materia de igualdad, que caracterizan al actual escenario y que demandan de la política exterior feminista, permitidme la expresión, proteger lo logrado, no poder avanzar más, simplemente proteger lo logrado, restando, por supuesto, energías para avanzar en una verdadera transformación, en una transformación más ambiciosa, impulsar nuevos progresos o cuestionar la construcción social que representa el género. Cuando nos obligan a proteger lo logrado, no nos permiten o nos restan mucha energía para avanzar, para ir más lejos en la ambición transformadora de la política exterior feminista. Por otro lado, y como último desafío, la política exterior feminista afronta también la inercia o la resistencia estructural que persiste en todas las sociedades, porque la transformación social que supone pues, implica cuestionar dinámicas tradicionales de poder, ¿no? Y su proceso de institucionalización requiere plazos de tiempo que casan mal con los ciclos políticos o con los ciclos electorales en este momento, ¿no? Por último, la creciente polarización en torno a las políticas de igualdad también frena su ampliación, la posibilidad de que otros países, digamos, se sumen a su adopción y, como ya he señalado, pues ponen en riesgo su continuidad en los países que la han adoptado en cambios de ciclos electorales. Me voy al lado de las alianzas y de las palancas para la política exterior feminista, para su continuidad, ¿no? La reconfiguración del orden internacional y el surgimiento de un orden multipolar, aunque es verdad que con polos desiguales, han alterado las alianzas tradicionales y en ese sentido, junto con los desafíos que ya he señalado, sí se observan la voluntad de un grupo amplio de países de sostener esta agenda en el ámbito multilateral, además de en el ámbito europeo y bilateral, ¿no? Y dos ejemplos que me gustaría subrayar son las recientes cumbres del G20 en Johannesburgo, en Sudáfrica, y de la COP30 en Belém, en Brasil. Cumbres en las que, a pesar de las enormes dificultades y de la enorme oposición, han logrado mantener enfoques y compromisos en materia de igualdad de género, lo cual no estaba garantizado y, como digo, ha sido bastante trabajoso sacar adelante estos compromisos en el marco de estas cumbres. Pero en los últimos países han surgido en los últimos años, han surgido coaliciones de países afines que comparten, tengan o no una política exterior feminista, el compromiso con la igualdad de género en su política exterior. Por citar uno de ellos, una de estas alianzas es el Grupo de Política Exterior Feminista Plus, que se creó en 2021 por iniciativa de España y de Suecia y que desde 2022 reúne a un grupo compuesto por países que han declarado tener una política exterior feminista y otros cuyas políticas de igualdad de género, bueno, se alinean en este sentido también en la política exterior, ¿no? Uno de sus objetivos es tener un papel movilizador de acuerdos relevantes, como en el caso del Pacto para el Futuro de Naciones Unidas, que ha mencionado Daniel, en cuyo marco actuó para mantener la igualdad de género en el núcleo de la declaración final, lo cual tampoco fue sencillo y, desde luego, el nivel de ambición que se tenía no se consiguió, ¿no? El grupo opera en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y en estrecho contacto también con la sociedad civil. La presidencia es rotatoria, es anual. En 2024 España y México asumieron la copresidencia
recogiendo el testigo de Alemania y de Chile, y la adhesión está abierta a todos aquellos estados que compartan la misión y los principios del grupo, ¿no? Y luego una alianza también relevante que me gustaría destacar son las conferencias ministeriales de política exterior feminista que se han celebrado en Berlín en 2022, en La Haya en 2023, en Ciudad de México en el 24, en París el año pasado, y que se celebrará en España precisamente en junio, el 2 y el 3 de junio, en España la de este año. Y son unas conferencias en las que no solamente asisten participantes que provienen de países que han adoptado una política exterior feminista, sino también miembros de la sociedad civil organizada, organizaciones de Naciones Unidas, instituciones académicas y sector privado. Es decir, es un lugar de encuentro para fortalecer también esa alianza y tiene como objetivo abordar los retos, las oportunidades para seguir avanzando en la implementación de políticas feministas en los ámbitos nacionales y en el ámbito internacional. Como digo, la quinta conferencia tendrá lugar en Madrid el próximo mes de junio. También este año, me gustaría también destacar esta idea, este año, como sabemos, se elige el nuevo liderazgo de Naciones Unidas, la nueva persona que liderará la Secretaría General. Ya ha empezado el proceso y finalizará en el otoño de este año 2026. La elección de una mujer como secretaria general por primera vez en 80 años cuenta ya con apoyo explícito de algunos países, España, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Alemania, República Democrática del Congo, Liechtenstein, Namibia, Noruega o Eslovenia, pero no está en absoluto garantizada, ¿no? España y Chile ya han expresado su apoyo a la campaña en marcha del grupo de GWL, Madame Secretary General, para elegir a una secretaria general, y muy recientemente Brasil y Chile anunciaban formalmente su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dicho puesto, ¿no? También una idea que me resulta relevante resaltar es que en este contexto de ruptura del orden internacional, y por primera vez yo percibo en los últimos años, ha comenzado ya a subrayarse lo que en alguna ocasión la sociedad civil habíamos puesto sobre la mesa, como es la idea de que la política exterior feminista se inserta en el compromiso con el derecho internacional, con la defensa de los derechos humanos y con la preservación, la reforma y el fortalecimiento del sistema multilateral actualmente en crisis. Es decir, que la política exterior feminista no es una política aislada o una política, digamos, al margen de un marco normativo más amplio de normas globales que tienen una conexión directa con la preservación de la democracia. De modo que las amenazas basadas en el género también son amenazas deliberadas a esa democracia. Y, por supuesto, diluyen, debilitan una democracia de calidad. Voy terminando, pues, para poder también atender a las preguntas que veo que nos están planteando desde la audiencia. La política exterior feminista opera en un marco de desigualdad estructural, afronta resistencias, barreras, reacciones contrarias. Representa una innovación en las relaciones internacionales, ¿no? Porque abre nuevos escenarios a la política exterior y cuestiona conceptos considerados neutros o ciegos al género y que siguen siendo cuestionados como ciegos o neutros al género, ¿no? Por su ambición, creo que puede traducirse en una ventaja estratégica también para el posicionamiento global de un país, entendido como una proyección también de sus valores como país, y en el actual contexto creo que la política exterior feminista actúa sin duda como contrapeso a las estrategias antigénero y como palanca de fortalecimiento de las normas globales que tantos avances han producido también en los ámbitos multilaterales, pero también en los ámbitos nacionales, domésticos. Pero es esencial que esta política no sea únicamente declarativa, sino que cuente con estrategias definidas, con plazos,
con asignación de recursos humanos y financieros, actores responsables, formación especializada, si aspira a tener impacto y a ser efectiva. La sensibilización, creo que lo repetíamos también el pasado año, la sensibilización, la formación en perspectiva de género son esenciales para que esta política pueda ser implementada y para aquellos que tienen la tarea de implementar esta política en el marco de la acción exterior de los países. Para que puedan comprender su alcance y puedan implementarla, necesitamos esta herramienta de formación. Necesita de la apropiación por parte de quienes deben implementarla en el seno de la administración pública, más allá de los espacios multilaterales, ¿no? Y requiere también la implicación de múltiples actores, no solamente de los ministerios de Asuntos Exteriores, también a otras organizaciones de la sociedad civil, lo hemos subrayado en otras ocasiones. La política exterior feminista tiene a la sociedad civil como un aliado imprescindible tanto en la implementación como en la conceptualización, como en la digamos, como en el debate sereno sobre cuáles son los objetivos, cuáles son los elementos transformadores que debe aportar la política exterior feminista y también contribuye a moldearla, ¿no? Y es esencial por su expertise, ¿no? Y por su compromiso de larga data. Los centros de pensamiento, como es el caso de IGADE, las organizaciones no gubernamentales, pero las organizaciones de la sociedad civil sin duda tienen capacidad de articular esas estrategias, de movilizar también conocimiento y de proponer acciones concretas inspiradas en los principios y en las agendas feministas. Y en este sentido, la capacidad para moldear algunos de sus elementos esenciales contribuye a dotar a la política exterior feminista de mayor robustez y coherencia y, por tanto, puede también contribuir en enorme medida a su continuidad y a su consolidación. Pues lo dejo aquí, espero no haberme pasado del tiempo y te devuelvo la palabra, entiendo, Patricia. Sí, nada, perfecto, María. Desde luego es un placer escucharte. Se ve que el bagaje es importante, que atesoras ya una experiencia y un dominio bastante importante del tema de la política exterior feminista. Sin duda, pues ha sido muy ilustrativa en tu explicación. Lamentablemente, para ya adelantar que vivimos una época de retroceso en la materia, pero bueno, sin duda un placer escucharte. Vamos a trasladar ya algunas de las preguntas del chat. Y bueno, veo que nos pregunta Olivia Abreu. Tras el retroceso de Suecia, ¿puede España asumir el liderazgo europeo en política exterior feminista a la luz de la nueva estrategia de cooperación feminista y de la 5ª conferencia ministerial? ¿Quieres que conteste ahora? Sí, ¿no? No. Sí, vamos una a una. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que incluso la idea o digamos, la decisión, entiendo, del Ministerio de Asuntos Exteriores de tomar el testigo de la Conferencia de París, de alguna manera, ¿no? Nos está mostrando el deseo que tiene España de mostrar ese liderazgo, ¿no? en este tema y de darle continuidad, ¿no? De todas maneras, yo querría subrayar que es verdad que Suecia fue el país pionero, y en ese sentido la política exterior feminista siempre la identificamos con Suecia. Pero yo creo que después de Suecia y de la incorporación de otros países, tanto de Europa como también de América Latina fundamentalmente, yo creo que el liderazgo en este momento de la política exterior feminista es un liderazgo muy compartido. Es decir, también en un contexto de retroceso como este, digamos que no puede un único país, ¿no? En el caso de la pregunta que me hace esta persona, no puede un único país arrogarse ese liderazgo, porque el contexto es muy diferente al en el que surgió la política exterior feminista en el año 2014 y es necesario sumar y crear una masa crítica, ¿no? Entiendo la voluntad del Gobierno de España y creo que además es coherente, ¿no? con su apuesta también en el escenario internacional, pero no
no me gustaría concluir que es un liderazgo que puede asumir un único país. Entiendo, es mucho más complejo y la realidad internacional exige de mayores esfuerzos por parte de todos los países implicados. Nos comenta también Gemma Vázquez que no se trata al fin y al cabo de movimientos reaccionarios, de quien se ve como titular de privilegios ante su potencial pérdida, tanto a nivel social como económico, desde lo micro a lo macro. Entiendo que se refiere que es algo mucho más profundo. Bueno, yo diría que, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Ceder privilegios es muy difícil. No es sencillo ceder privilegios. Y hay una mitad de la población que ha vivido 21 siglos y que sigue viviendo 21 siglos con estos privilegios. Y hablamos además de una construcción social que tenemos interiorizada y que es muy difícil de transformar si no hay un concurso, digamos, de los dos sectores de la población, de las dos mitades de la población. El feminismo ha conseguido poner en la agenda esta necesaria transformación, este cambio social, que es un cambio que creo que es el cambio más relevante desde luego del siglo XXI, el cambio más relevante que tenemos pendiente, pero efectivamente ceder privilegios es complicado, es costoso y la reacción también de alguna manera es una reacción a los progresos, a los avances, ¿no? Las olas feministas siempre han venido seguidas de esa resaca, ¿no? De ese retroceso, ¿no? por esa imagen también marítima y esto también está sucediendo en este momento. Se han producido avances relevantes y hay una reacción virulenta, diría yo, en este momento a esos avances que se han producido en nuestras respectivas sociedades, ¿no? Pero para hacer esta transformación social el poder tiene que compartirse entre las dos mitades y para eso hay una de las dos mitades de la población que tiene que ceder el privilegio de haberlo ostentado y de seguir ostentándolo casi en exclusiva durante tantos siglos, ¿no? Efectivamente. Trasladamos ahora la pregunta de otra de nuestras participantes que dice qué se puede hacer a nivel internacional. Aquí pone el foco para protegernos desde una perspectiva feminista, para protegernos como ciudadanía frente a la mala praxis en las nuevas tecnologías y cómo podemos exigir responsabilidades. Este es un problema puntual, pero sin duda una gran magnitud actualmente. Hoy por hoy tenemos desde tecnología, falsas imágenes provocadas por la inteligencia artificial que pueden poner la credibilidad de una persona o cuestionar en muchos casos a mujeres y es utilizado como una arma arrojadiza. ¿Hay alguna en materia internacional, alguna acción en este sentido? Bueno, primero, sin ninguna duda, la violencia en el ámbito digital es violencia. Y justamente hace, no sé, 48, 72 horas el Instituto de las Mujeres ha publicado un informe relativo a la violencia digital que bueno, recomiendo que lo podamos consultar. Estamos en un momento en el que la tecnología y la violencia digital todavía no ha sido, digamos, no hemos interiorizado su relevancia y las legislaciones tanto europeas como nacionales y desde luego en el plano multilateral todavía no han sabido aterrizar en toda su extensión el reto que supone la violencia digital, particularmente para las mujeres y particularmente para las mujeres jóvenes. Es verdad además que el escenario geopolítico que estamos viviendo, donde la tecnología es un eje que atraviesa digamos todos los otros ejes internacionales, lo está también dificultando. Y las grandes plataformas no quieren asumir ninguna responsabilidad. Por tanto, estamos en un momento crucial
probablemente para no solamente regular la violencia digital y crear procedimientos no solo legislativos, sino también y judiciales, por supuesto, sino también de acompañamiento, ¿no?, a las personas que sufren esa violencia, pero sí que en el conocimiento que tengo sobre este tema, desde luego la Unión Europea, como siempre, como poder normativo, está trabajando en esa línea y también la Administración en España, también el Gobierno de España, aunque todavía queda muchísimo camino por recorrer. Pero creo que lo primero que hay que poner en el centro es la violencia digital no es un problema de las redes, la violencia digital es violencia y la violencia digital de género es violencia. Ante la que además hay muchísimas mujeres, las mujeres están más desprotegidas que frente a la violencia de género, digamos, que no se da en el plano virtual, ¿no?, que se da en la realidad sexual, psicológica, lo que fuere, ¿no? Pero hay muchísimos casos y sobre todo las mujeres jóvenes y no hay una legislación todavía que contemple todos los extremos necesarios para eso, ¿no? Desde luego el tema del deepfake, el tema de las plataformas, ¿no?, que hacen, cosifican de nuevo a las mujeres pidiéndoles instrucciones para crear una imagen de ellas sin ropa, una imagen que no es real, pero que hace el mismo daño que si fuera real, ¿no? Sí, estamos en un momento crítico, pero creo que empieza a haber cierta conciencia y también en parte gracias al movimiento feminista de que esa violencia también se tiene que abordar. Sin duda alguna, vemos cómo las nuevas formas de violencia se adaptan a los tiempos y a la nueva tecnología. Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar en los próximos años. Elizabeth también nos pregunta qué grado de influencia real tienen las mujeres en los cambios políticos internacionales. Pues es una pregunta difícil de responder porque en realidad las mujeres, no en el nivel, digamos, no en la primera línea, pero sí en todas las líneas que hay por debajo de la primera, moldean, ¿no?, las decisiones internacionales, pero quienes se sientan a la mesa para hablar en los espacios públicos globales donde se toman grandes decisiones suelen ser los jefes de Estado y de Gobierno, que son mayoritariamente hombres, ¿no? Por eso es tan importante que el empoderamiento político tenga una traducción en los niveles más altos de decisión política, no solamente, por supuesto, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, pero también en la cabeza del poder ejecutivo, porque los grandes debates globales se producen algunas veces en mesas donde solamente hay hombres, ¿no?, que son los jefes de Estado y de Gobierno y las cifras son apabullantes, ¿no? Hay 193 países en la comunidad internacional y apenas un 12, un 13, un 14% de esos países tienen como jefa de Estado o de Gobierno una mujer. ¿Están las mujeres presentes en los grandes debates? Pues no en la medida en que deberían de estar, ¿no? Esto no quiere decir que en otras líneas de trabajo, desde luego, el trabajo de las mujeres es fundamental y gracias a ese trabajo fundamental probablemente algunas ideas algunas ideas fundamentales que probablemente el jefe de Estado y de Gobierno pues quizá no podría poner sobre la mesa, se ponen sobre la mesa, porque hay equipos, ¿no?, donde las mujeres empujan esas agendas, pero queda mucho camino por recorrer y desde luego no se compadece con el peso, la formación y una democracia de calidad, no se compadece con esos parámetros la presencia de mujeres en la toma de decisiones internacionales. Gracias, María. Nos comenta Carlota Pérez Cervantes, nos pregunta si hay realmente un diálogo entre las instituciones y la sociedad civil a la hora de llevar a cabo estas formulaciones en materia de política exterior feminista o en la práctica es anecdótico. Bueno, existe un diálogo estructurado a través del Grupo Asesor de Alto Nivel de la Política Exterior Feminista, donde
bueno, participamos algunas representantes de organizaciones de la sociedad civil, de centros de pensamiento, de la academia, también de organizaciones no gubernamentales. Y desde luego, en mi experiencia como miembro de ese grupo asesor de alto nivel, sí tenemos una muy buena receptividad por parte de las autoridades de nuestras propuestas, de nuestras sugerencias, a veces de nuestras críticas constructivas, ¿no? Sí tenemos una buena recepción, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que la estructura en la que opera una política exterior feminista es una estructura muy reactiva también todavía, en la que hay muchas resistencias, ¿no? Nosotros, el grupo asesor de alto nivel de la política exterior feminista, pues tenemos la interlocución con la embajadora de la política exterior feminista, tenemos mucha interacción, nos intercambiamos también documentos, alimentamos los debates en las reuniones, y en ese sentido sí que podemos decir que no es anecdótico, digamos, tiene contenido, ¿no? Claro, el paso de que estas recomendaciones, estas críticas constructivas, estas sugerencias se traduzcan o se implementen, ya queda un poco fuera de la mano de ese grupo asesor, y en ese sentido podríamos decir que quizá pues no tenemos el impacto que desearíamos, ¿no? Porque para nosotros ya es más difícil saber hasta qué punto nuestras propuestas se llevan a la decisión política, pero yo no lo calificaría de anecdótico, ¿no? Creo que hay un camino que se está abriendo, creo que además la política exterior feminista en España se está alimentando de todo el trabajo que se hace en el seno del grupo asesor, y en ese sentido sí que creo que hay una cierta capacidad de influencia, ¿no? No sé si puedo medir el impacto, esto no me atrevería a medirlo el impacto, pero sí creo que hay una cierta capacidad de influencia positiva y una muy buena receptividad desde el lado de la administración y del gobierno, ¿no? Uh-huh. Sin duda, yo creo que efectivamente María se lleva mucho tiempo trabajando en esta materia. Hay equipos de trabajo tremendamente especializados y con mucho tiempo y mucha implicación en estas cuestiones, y gracias a ello, digamos que se ha avanzado, pero como decías, falta todavía alcanzar cotas de poder que permitan, digamos, facilitar esos cambios de manera más rápida o con mayor impacto, entiendo. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que nos quedamos con la visión y la foto de imagen de que la geopolítica actual está un poco impidiendo el avance de una manera más rápida en el ámbito internacional en esta materia. No obstante, María, con las felicitaciones de nuestro público, vamos a tener que pasar a la siguiente invitada en el día de hoy para poder tocar otras cuestiones. Muchas gracias por tu participación. Luego retomaremos también alguna cuestión contigo más adelante. Y nada, permanece a la espera, que voy a pasar a dar paso a nuestra siguiente. Muchas gracias, María, que vaya bien. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Es siempre de verdad un placer trabajar con IGADI, y os felicito también por la segunda edición del curso. Me alegro que estéis teniendo además tantas personas conectadas y que estén siguiendo el seminario. Quedo a la espera, sí, nos vemos luego, por supuesto. Hasta después. Gracias. Adelante, Elizabeth. Bueno, gracias, Patricia. Me sumo a los agradecimientos y felicitaciones por la intervención de María. Bueno, ahora vamos con la primera de nuestras sorpresas. Nos vamos un poquito más lejos, concretamente hasta Argentina, para hablar con Mariel Lucero Baigorria. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno, dentro vídeo vamos a escuchar a Mariel. Con Mariel Lucero Baigorria. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ella es especialista en feminismo y género en relaciones internacionales y hace parte de la red de politólogas No Sin Mujeres y del Centro de Estudios de Género y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Además, Mariel en el 2021 participó en el número 43 de nuestra revista Tempo Exterior, con el artículo Desmitificando las políticas exteriores feministas del mundo, el camino correcto hacia una política exterior feminista argentina con perspectiva de género y agenda feminista. Buenas, Mariel. Le pregunto, ¿qué representa la política exterior feminista impulsada por estados como política de Estado en el marco mucho más amplio de la historia de la agenda feminista internacional? En el marco de la historia de la agenda feminista, principalmente en el vínculo con un Estado que es patriarcal, ¿sí? que es un Estado masculinizado, y de esto se ha hablado bastante, es un disruptivo, ¿no? A partir de entender que, o reconocer, mejor dicho, que lo que existe es una disparidad de género, ¿sí? Es decir, donde hay una situación de las mujeres a nivel donde quedan excluidas, donde quedan sometidas, donde quedan subordinadas, ¿sí? Y entonces, en este sentido, me parece que esta idea, digamos, de la aparición de la política exterior en el 2014, desde Suecia, liderado por Margot Wallström, que fue quien logró instalar, digamos, esta política exterior feminista, viene a conducir o orientar, digamos, estas políticas públicas hacia el exterior de la mano de lo que van a ser los derechos, la representación de las mujeres, los recursos, la investigación. Si miramos un poco cuál es la historia del movimiento feminista, ¿sí? en el mundo, tenemos algunas instancias particulares. Desde 1975, la aparición a nivel global, ¿no? La aparición del diseño de la mujer, del año de la mujer, diseño de la mujer, las conferencias de las mujeres que se van a instalar, digamos, llegar a la plataforma de Beijing. Y después tenemos, a partir del 2000, digamos, el tema de la construcción de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, con la resolución 1325, por parte del Consejo de Seguridad, y después tenemos la política exterior feminista. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo que intentamos, digamos, instalar en el mundo es la identidad de la mujer, o de las mujeres, mejor dicho, como mujeres que están en una situación de desventaja, porque hay privilegios masculinos que las relegan, ¿sí? Esto también conlleva a tener que repensar cuáles son esas políticas al exterior, ¿no? Porque a veces esto lo que hace es que aparezcan contradicciones, tales como que un ministerio, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, apoye o subsidie mujeres en países digamos, de la periferia, y mientras tanto tengas un Ministerio de Defensa o un Ministerio de Economía que venda armas desde ese mismo país hacia el exterior, ¿no? Entonces, y entre esos países se encuentre ese país al que se ha ayudado, ¿no? Entonces, estas contradicciones son toda una imagen, esto es un caso real, lo que estoy mencionando, estos son, digamos, situaciones particulares, pero que se suelen dar en esta necesidad de transversalizar las políticas de género al interior de esos estados que se autodenominan con política exterior feminista. Muy, muy interesante, y además enlaza su explicación precisamente la dificultad de construir coherencia de políticas, ¿no? En política exterior. Pues
en este contexto de fragmentación del orden internacional actual, de debilitamiento de las instituciones multilaterales y del sistema de Naciones Unidas, realmente, ¿qué margen tiene la política exterior feminista para influir en la toma de decisiones globales y no quedarse solo en un marco declarativo y potencialmente con una falta de coherencia de políticas? Si tratamos de dar una explicación desde lo que es el mainstreaming de las relaciones internacionales, que es el realismo, no cuenta con ese poder duro, básicamente porque principalmente no le interesa. Y las respuestas que va a dar, las va a dar del soft power, es decir, de un poder de construcción de red o de redes, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es la fortaleza particular que tiene la política exterior feminista. Y en este sentido, digamos, el trabajo a partir de algunos, como puede ser, por un lado, la diplomacia de nicho, ¿sí? Liderando temas como pueden ser los derechos reproductivos y sexuales, como pueden ser la justicia transicional, como puede ser el cambio climático, ¿sí? Por el otro lado, desde la construcción de un poder normativo sustentado principalmente de paz positiva. La paz positiva, o sea, la paz negativa sería la ausencia de guerra. La paz positiva es mucho más que eso, es evitar esas violencias cotidianas, las violencias estructurales, las violencias institucionales, ¿sí? Y que se ancla, digamos, en lo que es la violencia de género, ¿sí? En tratar de disolver las violencias de género y las disparidades que existen. En esto el tema de la interseccionalidad también es un elemento no menor presente en estas, digamos, en esta forma de poder avanzar en algunos espacios frente a al avance de las derechas y al avance de una política no solo expansiva, sino también agresiva. Ya por último, muy brevemente, Mariel, el 4 y 5 de noviembre de este 2026 se celebra la 30ª Cumbre Iberoamericana de Naciones. ¿Crees que puede ser un hilo conductor del diálogo iberoamericano, las potencialidades de la política exterior feminista? En América Latina nosotros tenemos a México, tenemos a Colombia, tenemos a Chile, que claramente digamos, ejercen una política exterior feminista, pero tenemos otros países que acompañan, como puede ser Brasil, como puede ser Costa Rica, por sus trayectorias, digamos, históricas y líderes en estos espacios. Por el otro lado, me parece que en el fortalecimiento de algunos temas de agenda, y en este sentido, uno tiene que ver con el tema de cuidados, pero otro que no es nada menor es el tema del presupuesto, de los recursos que se cuenta para avanzar con políticas reales en los temas digamos, no sé si solución, pero sí desarrollo de la economía asociada a las mujeres, teniendo en cuenta que se habla permanentemente de la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, entre la feminización de la pobreza y los temas de cuidado, me parece que el diálogo puede ser sumamente productivo, hay muchas personas trabajando en esto, que lo vienen pensando, y hay muchas políticas que en el intercambio pueden generar, digamos, propuestas sumamente interesantes. Muchísimas gracias, Mariel. Una alegría y un honor que esté con nosotros hoy en este programa. Así que muchas gracias y un abrazo desde Galicia. Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, súper interesante este intercambio con Mariel, que, bueno, agradecemos mucho su participación desde Argentina.
Bueno, ahora vamos a seguir dándole forma a este diálogo y para eso vamos a tener con nosotras a Manuela Mesa. Tengo el gusto de presentarla, es directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, más conocido como CEIPAS, en la Universidad Autónoma de Madrid y además es vicepresidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en España. Bueno, muchas gracias, Manuela, por participar en esta segunda edición del proyecto. Hola, buenas tardes. Un gusto Bueno, saludaros. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que es un gran placer participar en esta iniciativa y además hacerlo pues de la mano también de María Solanas, de Inés. Y bueno, me ha encantado escuchar también al anterior ponente porque realmente me deja muy bien preparado el tema, ¿no? Y también felicitaciones a Ligadi por esta iniciativa porque no hay tanta gente trabajando en política exterior feminista y además vinculándola con la agenda del futuro, la agenda de paz, ¿no? Entonces, felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, Manuela. Empiezo. Sí. Vale, es que no sabía si querías comentarme algo así. Vale, muy bien. Bueno, adelante, pues, sí. Estupendo. Bueno, pues yo voy a hablar de la política exterior feminista en el marco de Iberoamérica. Por eso, bueno, es decir, ya después de haber escuchado a María y a Lucero, pues realmente han dado un marco muy, muy interesante para lo que yo voy a plantear. Y me gustaría empezar diciendo que la política exterior feminista en Iberoamérica es un campo de disputa, por una parte, pero también de innovación política. Es decir, porque es un marco que interroga qué entendemos por poder, por seguridad, por desarrollo y por derechos en la acción exterior. Y sobre todo es un marco que puede reforzar la legitimidad democrática en un momento, como ha explicado muy bien María, de radicalización, de polarización como el que estamos viviendo con las guerras culturales protagonizadas por las extremas derechas y que atacan muy directamente a los feminismos. La política exterior feminista puede funcionar en este sentido como un marco de calidad democrática, de promoción de los derechos, de la participación y de lucha contra la violencia contra las mujeres como pilares del Estado de Derecho. Entonces, la primera idea que quería resaltar y desarrollar es cómo Iberoamérica es un espacio privilegiado para la política exterior feminista, porque cuenta con un marco normativo y social que lo facilita. Primero, por la existencia de foros y mecanismos regionales con una trayectoria destacada. Me gustaría señalar la Conferencia Regional sobre Mujeres de América Latina y el Caribe, que está vinculada a la CEPAL y que se convoca periódicamente para identificar la situación regional y subregional respecto a la autonomía y derechos de las mujeres. Y es un espacio de debate, de intercambio, de convergencia de políticas y experiencias sobre la igualdad de género. Y en este foro se realizan recomendaciones sobre las políticas públicas de igualdad de género y se evalúan las actividades que se llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales. En estos foros no solo se diagnostica, sino que también favorecen la convergencia de políticas, intercambio y evaluación de compromisos. En segundo lugar, el espacio iberoamericano es un espacio en el que hay hitos normativos muy relevantes. Me gustaría señalar la Convención de Belém do Pará, que reconoce por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y esto es crucial porque coloca la violencia contra las mujeres en el centro del debate sobre la democracia, los derechos y la seguridad. Y en tercer lugar, por la fuerza de los feminismos latinoamericanos. Es uno de los movimientos sociales más dinámicos y por citar algunos de ellos en América Latina me gustaría citar el movimiento Ni Una Menos, la Ola Verde a favor del aborto,
con el hashtag que sea ley, las tesis de Chile, ¿no? Con esa performance que se hizo por todo el mundo de un violador en tu camino, o el A mí también, que es la versión latinoamericana del Me Too, que no son solo campañas, sino que han cambiado los marcos culturales y han empujado a los estados a dar respuestas. En el caso de España, el movimiento feminista es un movimiento muy fuerte, muy potente también, con grandes aportaciones en este sentido, además que va acompañado de un marco legislativo muy avanzado en lo que se refiere a la igualdad de género. Por lo tanto, el espacio iberoamericano es un espacio que favorece esa implementación de una política exterior feminista. La segunda idea que quería destacar es como la gran oportunidad para la política exterior feminista de incorporar la agenda de los cuidados, que también ha mencionado la ponente anterior, ¿no? Y es algo, la agenda de los cuidados es algo que se ha liderado desde América Latina. En la conferencia regional de 2022, celebrada en Argentina, en el contexto socioeconómico, o sea, justo acaba de terminar la COVID, pues se pusieron sobre la mesa dos elementos muy importantes. Por una parte, cómo avanzar hacia una sociedad del cuidado y la necesidad de disponer de datos desagregados por sexo para seguir el impacto de las crisis, los ciclos económicos y las políticas públicas. Y esto cristalizó lo que se ha llamado el Compromiso de Buenos Aires, cuyo aporte político es muy importante, es muy grande, porque por una parte sitúa el cuidado como un derecho, es decir, el derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidado, y como el corazón del desarrollo sostenible. Y además lo conecta con superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una organización social justa de los cuidados. Y entre las propuestas que se hicieron en esta cumbre organizada por CEPAL en Buenos Aires, también destacaríamos la mención que se hace a los derechos de las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas y solicitantes de asilo, prestando especial atención a garantizar los derechos de aquellas que forman parte de las cadenas globales y regionales de cuidados. Y también otro de los elementos que se apunta en esta cumbre es la protección de las defensoras de los derechos humanos, ¿no? En particular aquellas que trabajan en cuestiones ambientales relacionadas con el territorio y los recursos naturales, y propone crear un entorno seguro para prevenir todas las formas de discriminación y violencia y combatir la impunidad. Se insta también a promover la participación igualitaria de las mujeres en posiciones de liderazgo en todos los ámbitos y a garantizar los recursos necesarios para implementar esta agenda regional de género y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y por último, en esta cumbre y en el Compromiso de Buenos Aires se señala la necesidad de fortalecer las capacidades y los roles de los estados para liderar y fomentar nuevos pactos transformadores, inclusivos y feministas que prioricen la vida humana, que propicien una relación más sostenible con el entorno e incorporen a los grupos históricamente excluidos en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas. Y además señala que hay que hacerlo desde una mirada situada e interseccional, que considere las características demográficas, sociales, económicas, culturales y territoriales. Nos podríamos hacer la pregunta, pero este encuentro, ¿por qué es importante, tan importante para la política exterior feminista? Y es porque abre un campo de acción muy concreto, es decir, no lo deja en algo meramente declarativo, ¿no? Sino plantea medidas claras de cooperación, de economía, de respuesta a las migraciones, al trabajo decente, a las cadenas de cuidado y también a la acción climática con justicia social y de género. Además, América Latina se suma a la Alianza Global de los Cuidados, impulsada por México, como un espacio multiactor para intercambiar buenas prácticas a escala global.
Y aquí hay una oportunidad estratégica, que es convertir la política exterior feminista en un instrumento que tenga presupuestos, que tenga una cooperación triangular, que sea capaz de establecer condicionalidades positivas y que no sea meramente discursiva o una etiqueta. Un segundo elemento que nos trae la política exterior feminista en el ámbito iberoamericano es también la posibilidad, ¿no?, de establecer un puente birregional, entre un espacio de convergencia entre Europa y América Latina y el Caribe, y en particular en el espacio iberoamericano. En Europa, es decir, con la política exterior feminista impulsada inicialmente por Suecia y después se sumaron otros países, y en América Latina tenemos a México como el primer país del sur global que declaró su política exterior como feminista, y luego, como ya se ha mencionado, pues fue seguido de Chile, más recientemente de Colombia, pero también hay otros países que, digamos, tienen una apuesta interesante, importante hacia la igualdad de género, como Brasil, como Uruguay, y que están avanzando en este sentido. Y por lo tanto, el espacio iberoamericano es un espacio de aprendizaje mutuo, es un espacio para analizar de una manera conjunta cómo aterrizar esta política, cómo se puede transversalizar esta política en los ministerios, cómo medir la política exterior feminista, cómo coordinar con cooperación, cómo hacer diplomacia pública con la sociedad civil. Y entonces abre las oportunidades de hacer una agenda birregional entre América Latina, Europa o en el espacio iberoamericano con España y Portugal, que es realmente importante. Y en este sentido, el Gobierno de España sí que ha jugado un papel muy interesante, ¿no?, en definir esta agenda iberoamericana, y también de hacer un puente, ¿no?, con la Unión Europea y con el multilateralismo, conectando los derechos con la cooperación y la paz. Un tercer elemento es cómo la política exterior feminista se relaciona muy estrechamente con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y con la resolución 1325 adoptada en el año 2000, y con la importancia de entender el impacto diferencial de la guerra y el papel de las mujeres en la prevención, en la resolución y en la pacífica de los conflictos y en la construcción de la paz. Y bueno, vemos cómo en la región ha habido avances importantes en la elaboración de estos planes de acción sobre mujeres, paz y seguridad. Chile fue el primer país que adoptó un plan de acción en 2009, que fue renovado posteriormente en el 2015, seguido de Paraguay, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Perú, Uruguay y más recientemente Colombia. Si bien hay que decir que estos planes de acción no siempre han sido implementados, y ahí se podría hacer un análisis crítico en algunos países en que hasta qué punto estos planes de acción han servido o han avanzado en los derechos en garantizar los derechos de las mujeres. Pero bueno, el hecho de que se hayan elaborado, digamos, abre una pequeña grieta, oportunidad para tratar de avanzar en ese sentido. Y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad también, digamos, es uno de los pilares de la política exterior feminista, y abre una oportunidad, por ejemplo, en los contextos de violencia criminal, de inseguridad ciudadana, de control territorial, pues de qué manera se puede promover la seguridad humana, cómo avanzar hacia políticas que no sean meramente punitivistas, ¿no?, sino que busquen otra forma de abordar estas cuestiones, y además considerando a las mujeres no solamente como beneficiarias, sino también como actores políticos. Entonces, abre un espacio de conjunto de pensar de cómo avanzar en esa seguridad humana. Y luego también ha habido iniciativas muy interesantes en torno a la mediación. México impulsó hace 2 años una red de mujeres mediadoras latinoamericanas
un poco también al calor de otras iniciativas que había habido en otros países, como la Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo, la Red de Mujeres Mediadoras de los países nórdicos, pero también es una apuesta, ¿no? Es decir, por dar un mayor protagonismo a las mujeres en los procesos de mediación y por establecer esos vínculos en el ámbito latinoamericano. Muy bien, he hablado de las oportunidades que ofrece la política exterior feminista en el ámbito latinoamericano, pero bueno, también hay brechas, hay obstáculos, ¿no? que son importantes tener en cuenta, ¿no? Me gustaría primero señalar la brecha entre el discurso y la implementación. Es decir, declarar una política exterior feminista no basta. Si no hay un mandato interministerial, no hay un presupuesto, no hay indicadores, no hay formación o mecanismos de rendición de cuentas, se puede quedar en una mera declaración, en un mero marcador. Es decir, se aspira a que sea algo más que una etiqueta y esto exige transformaciones institucionales de cómo se gestiona el poder y la toma de decisiones. El segundo obstáculo, la coherencia interna, que también se ha mencionado, ¿no? La credibilidad externa depende de lo que ocurre en casa y la violencia contra las mujeres, la impunidad, los derechos sexuales y reproductivos, la protección de las defensoras, si no se abordan al interior del país, si el Estado no es capaz de garantizarlo, pues bueno, es poco creíble que se esté realmente impulsando una política exterior feminista. El tercero es la radicalización y el cierre de los espacios cívicos, ¿no? Como ya ha comentado María Solanas, ¿no? Se están estrechando los espacios, hay un avance de la extrema derecha que suele instrumentalizar el antifeminismo como identidad política y esto no es un obstáculo menor. Es decir, la política exterior está siendo atacada, la política exterior feminista está siendo atacada y es necesario blindarla, protegerla, por lo tanto tiene que ser una política de Estado, porque si no lo que está sucediendo es que los cambios de gobierno pues hacen que bueno, todo el trabajo que se había realizado bueno, pues, se pulverice o desaparezca o pase a un segundo plano, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos interrogantes ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar en Chile, ¿no? Con el cambio de gobierno, ¿no? Y hasta qué punto todo el trabajo y todas las contribuciones tan interesantes que se han hecho en estos años bajo el gobierno de Boric, hasta qué punto se van a poder mantener. Y me gustaría terminar con 5 prioridades, ¿no? que permiten pasar del marco normativo a la implementación. El primero o la primera, la institucionalidad. Es decir, hace falta institucionalidad, es decir, que haya coordinación interministerial, unidades con poder para garantizar una coherencia, que haya paridad en la carrera diplomática, por ejemplo, para evitar que la política exterior feminista no sea un apéndice, ¿no? Algo que esté subordinado a otras políticas como la de comercio, migración o seguridad, ¿no? Esas incoherencias de las que se han mencionado es muy importante, digamos, abordarlas. En segundo lugar, que también se ha mencionado, es lo que tiene que ver con los presupuestos e instrumentos. O sea, hace falta destinar recursos económicos y humanos para digamos, poder aplicar una política exterior feminista que priorice el liderazgo de las mujeres. En muchos casos esto resulta tremendamente difícil. Una tercera prioridad es los datos y la evaluación. O sea, necesitamos datos desagregados, pero también indicadores de proceso. Es decir, ver cuál es la calidad de la participación, cuáles son los niveles de cumplimiento de los compromisos, ¿no? Porque sabemos que lo que no se mide se invisibiliza y se recorta.
En cuarto lugar, la protección, es decir, garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos, las defensoras ambientales, porque bueno, sufren un gran ataque, ¿no? Y en los últimos años estos asesinatos se han incrementado de una manera muy, muy preocupante. Entonces, la política exterior feminista tiene que tener capacidad para proteger las vidas de estas mujeres que son actores importantes en los derechos humanos y en la justicia climática. Y quinto, integrar la agenda de mujeres, paz y seguridad como seguridad humana, ¿no? Esa idea que se plantea en la agenda de mujeres, paz y seguridad, de poner el foco en la seguridad de las personas, ¿no? Y especialmente ante las violencias criminales y el control territorial. Y esto requiere de financiación flexible a las organizaciones de mujeres, de promover estrategias de mediación local, evitando la militarización. Y estas 5 prioridades que he mencionado pues comparten la idea de coherencia y de el poder transformador. Porque, desde luego, una política exterior feminista para Iberoamérica tiene que ser, ante todo, una política que cuida, que protege, que favorece la redistribución del poder y que construye paz con las mujeres como actores de paz. En síntesis, y ya para terminar, me gustaría resaltar que el espacio iberoamericano es un espacio en donde hay activos enormes. Como he dicho, hay una normativa regional, hay un marco normativo, hay movimientos feministas, hay un liderazgo muy interesante, muy importante en lo que se refiere a los cuidados, pero la política exterior feminista solo será transformadora si se juega en 3 planos a la vez: el de la coherencia interna, en lo que se refiere a los instrumentos y también en las alianzas. Y eso será fundamental realmente para, digamos, realmente que la política exterior feminista sea creíble y avanzar en esta dirección. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por tu intervención. Gracias por traer el tema de los cuidados. Realmente, bueno, es un tema que sobre todo está en agenda desde hace poquitos años y justamente en el chat estaban preguntando respecto a eso y quería hacerte esta pregunta. ¿En qué obstáculos estructurales crees que se tendría que trabajar más desde la sociedad internacional para que se extiendan propuestas como la agenda de cuidados? Sí, bueno, la agenda de los cuidados es una agenda relativamente nueva, pero es decir, ha logrado, digamos, poner en agenda un tema que estaba fuera, ¿no? de la agenda internacional. Y además es muy interesante porque combina iniciativas internacionales con iniciativas nacionales y locales, ¿no? Y yo creo que hay un gran espacio todavía para lograr compromisos de los gobiernos, ¿no? En el caso del Gobierno de España hay una apuesta importante, pero también de otros países, ¿no? Pero lo que me parece más interesante es ese espacio de convergencia en el que se está trabajando. Hay una propuesta de adoptar un pacto birregional de los cuidados Unión Europea-América Latina, que puede permitir avanzar en los compromisos en este ámbito, y es una agenda que viene muy del feminismo, de los feminismos muy de base, ¿no? Es decir, que no es una propuesta que viene de arriba a abajo, sino que viene de abajo a arriba, ¿no? Y en ese sentido es muy positivo y es un espacio en el que hay un gran acuerdo, ¿no? Es decir, entre los actores de sociedad civil, pero también de los gobiernos que quieren concretar esa política exterior feminista en temas concretos. Bueno, gracias, Manuela. Justamente en el chat nos estaba escribiendo Gemma y justamente preguntaba cómo podemos ser más reivindicativas, ¿no? Y más protagonistas. Y en relación a eso, quería preguntarte qué estrategias se te ocurren para que las organizaciones feministas, ya que hablabas de movimientos como Ni Una Menos, de sociedad civil,
¿no? Cómo pueden tener una silla real o más participación en el seguimiento de la agenda internacional feminista, ¿no? Y no quedarse en un rol consultivo, ¿no? En este tipo de espacios. Bueno, yo creo que, bueno, primero sí que me gustaría resaltar la gran alianza que hay dentro del movimiento feminista en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprobó el aborto en Argentina, la celebración que hubo, por ejemplo, en España por parte del movimiento feminista conectaba muy directamente, es decir, es un movimiento o todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, es decir, hay, digamos, ese movimiento feminista internacionalista, creo que en algunas cuestiones, como el tema de los cuidados, de la violencia, del aborto, es bastante fuerte. Por otro lado, sí que hay presencia en el ámbito internacional. Lo que pasa es que, bueno, en este momento hay un ascenso, como ha explicado muy bien María, de la extrema derecha que trata de invisibilizar todas esas propuestas, pero hay unas resistencias enormes. Es decir, si no hubiera sido muy fácil, ¿no? Y por ejemplo, es decir, en el 25 aniversario de la resolución 1325 se hizo todo lo posible para que fuera un aniversario que pasara desapercibido, que no hubiera propuestas, y a pesar de todos los obstáculos que desde algunos gobiernos reaccionarios se pusieron, bueno, fue un momento de propuestas, de ideas. Es decir, hay un gran dinamismo que está ahí, ¿no? Y que hace contrapeso a otro movimiento reaccionario fuerte que cuestiona el multilateralismo. Entonces, estamos en un momento de pugna importante y bueno, creo que, es decir, con todas las dificultades que tiene promover una política exterior feminista, creo que en este momento, es decir, tiene que haber una posición concertada entre sociedad civil y gobiernos que quieren apoyar este tipo de políticas, con toda la dificultad que eso implica, porque se propone un enfoque transformador que son enfoques de medio y largo plazo, ¿no? Pero creo que eso actúa de contención y por lo menos plantea en el plano internacional, cuestiona esa forma de hacer política basada en el uso de la fuerza, en esos personajes misóginos, depredadores sexuales que están en el poder. El feminismo y esta agenda pone en cuestión todo esto y trata de resistir. O sea, yo creo que estamos en un momento casi más de resistencia, más que, aunque hay propuestas, ¿no? Pero hay una también de resistir. Por ejemplo, el tema del lenguaje de género, es decir, cómo en el marco de Naciones Unidas se quiere revertir ese lenguaje de género y pasar, por ejemplo, de hablar de derechos sexuales y reproductivos, volver otra vez a la salud sexual y reproductiva, que significa recortar esos espacios, ¿no? Pues es en el lenguaje, es en la adopción de medidas, pero yo creo que por el momento se resiste, tal vez no es suficiente, pero bueno, es que el marco internacional que tenemos es el que es, ¿no? Y por eso es tan importante espacios de confluencia, de convergencia, o que, por ejemplo, el gobierno español tome el liderazgo en la próxima cumbre ministerial que se celebrará en el mes de junio sobre política exterior feminista, ¿no? Y aquellos gobiernos que pueden, pues que asuman el liderazgo y que apoyen también a las organizaciones de sociedad civil para mantener estas agendas vivas. Perfecto, Manuela. Bueno, muchas gracias por todo este resumen. Bueno, justamente lo que mencionabas es lo mismo, conecta con lo que decía María, ¿no? De defender lo logrado hasta el momento. Nos gustaría ser más ambiciosas e ir más adelante, pero bueno, los tiempos son los que son. Así que, bueno, te vamos a despedir por el momento. Después vamos a retomar contigo al final para hacer el cierre. Así que, bueno, agradecemos mucho tu tiempo y tu intervención. Gracias, adiós. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, vamos con Daniel. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora vamos a Barcelona, pero de alguna manera vamos a México, otra vez cruzamos el océano, vamos con una proyección de una entrevista que le realizamos a Verónica García Morales, que
el año pasado participó en el ciclo de la primera edición y que ahora también nos va a actualizar un poco el estado de la política exterior feminista en las Américas. Adelante, vídeo. Ahora con Verónica Yasmín García Morales. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora en la Universidad de Barcelona. Verónica es codirectora del Máster en Políticas Públicas de Seguridad Global, Prevención del Extremismo Violento de la Universidad de Barcelona. Además, ella es miembro de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Derecho. Verónica ya participó en las publicaciones especiales del Tempo Exterior en el año 2021 bajo el título La política exterior feminista de México, que salió en un monográfico especial en el año 2021 de la revista Tempo Exterior, y el año pasado participó en la primera edición de La política exterior feminista y el Pacto del Futuro. Buenas tardes, Verónica. ¿Podrías decirnos qué estados apoyan hoy la política exterior feminista en las Américas? Hola, Daniel. En primer lugar, pues muchas gracias por la oportunidad de estar de nuevo colaborando en este proyecto. En un proyecto que es sumamente no relevante desde muchos puntos de vista, desde la proyección internacional, pero también desde los derechos humanos de las mujeres. Es un tema relevante desde el punto de vista de la justicia social. Y en ese sentido, en las Américas podemos hacer referencia sobre todo a 3 países que actualmente todavía tienen vigente y están apoyando de forma explícita lo que es la política exterior feminista. Encontramos el caso de México, el caso de Chile y el caso de Colombia. Es verdad que hay otros estados, otros países que también están encaminándose hacia bien el reconocimiento de este tipo de política, y otros también, como conocemos el caso de Argentina, que desafortunadamente, bueno, han abandonado esta ruta o esta senda del feminismo en su política exterior. En el caso de México, Chile y Colombia, es verdad que son bastante representativos también de las problemáticas que se están abordando en este contexto. El caso de México es bastante paradigmático en el sentido de que es pues un país no pionero, es uno de los primeros países en América Latina en incorporar esta política exterior, y además, bueno, actualmente también con una carga muy simbólica al tener presente, ¿no? Al estar gobernado actualmente este estado por una presidenta, por la primera mujer presidenta, y esto también, bueno, tiene una connotación política, social y de género bastante relevante, ¿no? Es quien dirige ahora toda este tipo de política, y sobre todo aquí también puede verse esa vertiente más de política exterior feminista por cómo Claudia Sheinbaum está abordando también todos los conflictos o los problemas de geopolítica, ¿no? Pensemos en las relaciones precisamente con Estados Unidos, que no tiene precisamente este enfoque feminista, sino todo lo contrario, con quien está actualmente gobernando este país. En el caso de Chile y de Colombia, como os comentaba, también es muy representativo de las temáticas que preocupan en América Latina. En el caso de Chile, también muy centrado en el tema de los cuidados, con todas esas iniciativas centradas en el Sistema Nacional de Cuidados, y creo que este es un tema que está constantemente en el diálogo. Y Colombia también incorpora, ¿no?, sobre todo el enfoque en temas de paz, de seguridad y en la restauración, sobre todo a partir del conflicto, de los conflictos que han surgido en este contexto. Por tanto, estos 3 países, México, Colombia y Chile, pues son bastante representativos, tienen vigente todavía esa política exterior feminista, y bueno, la idea es ver si estos estados fundamentalmente pueden seguir liderando el que se sumen también otras latitudes, como puede ser el caso de Bolivia, que también últimamente ha mostrado bastante interés en seguir esta ruta. ¿Y cuál dirías que es el impacto de la ola reaccionaria global contra el feminismo en las Américas? Bueno, el impacto es evidentemente negativo desde distintas vertientes. Destacaré 2. La primera es, desde el punto de vista social, se está legitimando un discurso
que va directamente en contra de los derechos humanos de las mujeres. Ese es el primer impacto negativo que vemos en este sentido. Esa legitimación social o esa deslegitimación también social de los avances de los derechos de las mujeres, pues también tiene un impacto en la otra dimensión, que es la jurídica o la político-jurídica, que es cuando empezamos a ver cambios normativos, cambios pues en los derechos, en el régimen jurídico de los derechos que van en retroceso, ¿no? Estamos como en un diálogo de ir y venir, o sea, de avanzar hacia el reconocimiento de derechos, como pueden ser los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos de las mujeres, planteados incluso en ámbitos constitucionales. En ese sentido, por ejemplo, la Constitución mexicana se ha reformado en este sentido, incorporando distintos temas de género, por ejemplo, limitar la representación política de aquellos que hayan ejercido violencia contra las mujeres. Este es un cambio importante, pero también es verdad que todo este discurso reaccionario de negación, incluso de este tipo específico de violencia, lo que hace también es inevitablemente trasladarse a este ámbito de los derechos. Y eso significa que o bien el ordenamiento jurídico ya no recoge o empieza a no recoger estos derechos que anteriormente ya estaban establecidos, o bien se empiezan a desmantelar distintas políticas públicas enfocadas pues a garantizar los derechos de las mujeres, medidas de conciliación, de igualdad. Desafortunadamente, un ejemplo claro es lo que está sucediendo en Argentina. De hecho, estamos viendo un retroceso importante en materia de derechos laborales, pero si ampliamos el foco y aplicamos, ¿no?, la perspectiva de género, pues veremos que muchas de las políticas que tienen un impacto para lograr la igualdad de hombres y mujeres, pues están en un claro retroceso. Y es importante también poner de manifiesto que este discurso reaccionario lo que hace es reforzar precisamente esos roles y esos estereotipos de género que afectan, evidentemente, o tienen un mayor impacto en el ámbito de los derechos de las mujeres, pero que también afectan al ámbito de los derechos de los hombres, que también se verán afectados por este tipo de discursos. En definitiva, cuando vamos hacia una sociedad desigual, con una sociedad donde no todas las personas tienen las mismas oportunidades, pues afecta evidentemente a la calidad de vida de todos los habitantes. Y en este año, que el 4 y 5 de noviembre se celebra la 30ª Cumbre Iberoamericana de Naciones, ¿crees que la política exterior feminista puede ser un hilo conductor de este diálogo iberoamericano? Sí, a ver, considero que esta política exterior feminista, de hecho, es un espacio, ¿no?, que permite encauzar estos diálogos, y ya no solamente a un nivel que se construye desde arriba, ¿no?, que muchas veces también el ámbito de la política exterior se percibe un tanto alejado de la sociedad, porque, bueno, es un diálogo, se piensa, ¿no?, entre gobiernos, es un diálogo diplomático, que pocas veces se ve o se visibiliza el impacto que tiene en la vida real de las personas. Pero creo que aquí también adquieren especial relevancia los gobiernos locales a nivel municipal, porque en vías de esta política exterior feminista también se han implementado, por ejemplo, en el caso de México, políticas incluso de seguridad urbana, de políticas de ir creando marchas exploratorias para que se puedan identificar los puntos de la ciudad donde hay mayor inseguridad, ya sea por la falta de alumbrado público, por la falta de servicios tan básicos como incluso la pavimentación. Pues todo ello, al final, en estas cumbres, permite que los distintos gobiernos, tanto de los estados, pero también hay una participación muy interesante de los gobiernos locales y de las ciudades, pues permite identificar aquellas problemáticas, ¿no?, que ponen esa agenda en común, la agenda del feminismo, de cuáles son las prioridades en este momento, ¿no? Y creo que esto es importante, que exista este espacio de diálogo precisamente para poder aunar esfuerzos, ya no solamente de gobierno, sino que también aquí se ve que es
relevante y muy importante también la participación de la sociedad civil. Muchas asociaciones de mujeres, los movimientos feministas también participan y esto, bueno, permite que ese diálogo pues se vaya concretando en mejoras para este tipo de política. Muchísimas gracias, Verónica, por tus explicaciones. Un placer tenerte un año más con nosotras. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Patricia, Elizabeth, vamos muy bien de tiempo, Yago, timing perfecto. Ahora es el momento de seguir dando la vuelta al mundo y vamos a tener con nosotras pues, a Inés Arco-Escriche. Ella es investigadora principal del CIDOB de Barcelona y ella es profesora asociada en Relaciones Internacionales en la Facultad de Blanquerna, en la Universidad Ramon Llull y en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Ella además es especialista en Asia Oriental, en política china y feminismos. Quienes nos están siguiendo en directo, pues les animamos a que durante su intervención compartan sus preguntas y reflexiones en el chat. Buenas tardes, Inés. ¿Me oís? Sí. Hola, buenas tardes, Daniel, Elizabeth, Patricia, mil gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar en esta nueva edición de IGADI TV y también por darme este tema, la verdad. Pues sí, ahora ya tenemos tus 15 minutos de intervención que has titulado Política Exterior Feminista y Asia, que es un tema que quizás puede sorprender a algunas de nuestras espectadoras, pero que tú conoces en profundidad y que agradecemos mucho que estés aquí. Así que muchas gracias, Inés, y adelante. Muchas gracias. No, justamente una de las razones por las que decía que estaba encantada de hacer este tema, porque justamente entraremos con una contradicción, ¿no? Y es que no tenemos ningún país en Asia que haya adoptado formalmente una política exterior feminista en cuanto a publicación de esta estrategia o, por ejemplo, de un plan de acción. Y esto, pues, no para las personas que conocen Asia puede ser que no sea una sorpresa, más que nada porque Asia es una de las regiones en las que, por ejemplo, no ha habido ningún tipo de tratado vinculante que proteja a las mujeres, por ejemplo, de la violencia de género. No tenemos equivalentes, ¿no? a, por ejemplo, el protocolo de Belém do Pará o de Maputo en el caso de África. Y esto, pues, obviamente, hace que empecemos con un elemento de vacío. Pero justamente lo que me gustaría traer hoy aquí es que, aunque no tengamos este elemento formal, esto no implica que no hayan estados que tengan un interés en las políticas exteriores feministas, que sean aliados, que esto es una cosa que voy a intentar desarrollar un poco, o también esta idea de que la política exterior feminista en algunos casos también se hace hacia Asia. Entonces, quiero coger algunas de las ideas, ¿no? que antes la compañera María Solanas ha estado introduciendo y que justamente me va perfecto para introducir estos temas, que es esta idea de las alianzas, ¿no? Y de los dos grupos actualmente que tenemos de coordinación sobre política exterior feminista, el grupo, ¿no? de Política Exterior Feminista Plus en Naciones Unidas y esta conferencia ministerial. Y cuando nos fijamos en ellos, ahí sí que vemos, de hecho, la participación de ciertos países asiáticos. Dejadme empezar con el Grupo de Política Exterior Feminista Plus de Naciones Unidas, donde tenemos actualmente a 2 estados asiáticos. Y para posiblemente la sorpresa de muchos de nuestra audiencia, son Mongolia y Nepal. Mongolia es de hecho uno de los primeros países que ha tenido como dentro de lo que consideraremos el sur global, más allá de Iberoamérica, ¿no? Y que Manuela nos ha introducido, que ha tenido como un gran seguimiento de estas políticas exteriores feministas. Y es interesante porque desde Mongolia es un actor que dentro de Asia no tenemos tanto en el radar y que posiblemente puede pasar desapercibido cuando nos fijamos en Corea, en Japón, etc. Pero Mongolia ha sido un país muy comprometido con temas de igualdad de género, siendo de hecho uno de los primeros que adopta, que firma y ratifica el Convenio para la Eliminación de la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres en 1981 y actualmente con una participación parlamentaria de más del 25% de mujeres.
Parecerá una cifra muy pequeña, y lo es, y tenemos que reconocerlo, pero a la vez es el país en Asia Oriental con una participación política en niveles porcentuales más alta. Es decir, hay más mujeres tomando decisiones en Mongolia que en Corea del Sur, Japón o China. ¿Por qué Mongolia ha tenido este interés en la política exterior feminista? Tenemos dos motivos muy claros. El primero es, como también estaba comentando María, esta necesidad o esta voluntad que tienen algunos países de crear un branding propio, ¿no? Es decir, de diferenciarse de algunos de sus vecinos. Y aquí especialmente lo tenemos en el caso de que Mongolia es un país entre Rusia y China. ¿Y qué forma mejor de diferenciarse que haciendo una política basada en valores, ¿no? Donde la igualdad de género sea uno de estos elementos centrales? Y el segundo, que también yo creo, de hecho, la razón principal, es la ambición que tiene su ministra de Exteriores, es decir, una mujer que ha llegado al poder y que, de hecho, ha puesto este elemento de la agenda en el centro. Vemos que Ulan Bator, de hecho, empieza a acercarse a la política exterior feminista en 2023. Durante la conferencia de seguridad de Múnich, Batsetsek Batmunk, que es su ministro de Asuntos Exteriores, declara por primera vez esta voluntad de adoptar una política exterior feminista. Ellos organizan una cumbre de ministras de Asuntos Exteriores ese mismo año con Francia y Alemania, que adoptan lo que se llama la Declaración de Ulan Bator, en la cual es una reafirmación, ¿no?, de otros principios ya establecidos, como la Plataforma de Acción de Pekín, donde las mujeres tienen que tener un papel central en la participación política y en la toma de decisiones. Y, además, lo que vemos es que esto no es un elemento únicamente exterior. Justamente en paralelo, desde 2023, Mongolia está introduciendo un montón de políticas y programas vinculadas con la igualdad de género e incluso, en concreto, la adopción de su primer Plan Nacional de Acción de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, ¿no? Y esto, en cierta manera, muestra cómo esta voluntad de coger unos principios feministas, desde la perspectiva de Mongolia, tiene que ser una cuestión que va hacia adentro, además de una política exterior hacia afuera. Obviamente, ahora mismo aún no han desarrollado esta política exterior feminista como tal, pero su ministra sí que ha dicho que esto va a ser una de las próximas prioridades, así que posiblemente en los próximos años, si no hay un cambio de gobierno, veremos un primer país con política exterior feminista en Asia, siendo Mongolia. El segundo país, ¿no?, que os comentaba es Nepal. Y Nepal también ha participado en este grupo de Política Exterior Feminista Plus desde septiembre de 2025 y, de hecho, ellos sí que empiezan un poco más tarde. Es el resultado de toda una campaña de sociedad civil que pedía una introducción de la política exterior feminista de Nepal, que justamente, como en el caso de Mongolia, coincide con la llegada de una primera ministra de Asuntos Exteriores mujer que hace este tema como uno de los suyos, ¿no? Es decir, es interesante que en estos dos países la política exterior feminista es adoptada de forma de arriba a abajo, en lugar de a lo mejor otras visiones donde son los movimientos de sociedad civil quienes lo proponen y lo acaban adoptando. En Nepal, esta figura de mujeres, ¿no?, en las cancillerías de exteriores es central. Y Nepal, bueno, en este caso lo que hace es, en cierta manera, adoptar los principios de Suecia que habían adoptado en 2014, de decir que una política exterior, en su caso, tiene que ser una política de derechos, de representación y de recursos, pero también, no solamente en términos de participación de mujeres, sino también un poco más amplios al introducir también la población LGTBIQ+. Y digo correctamente, cuestiones también de personas queer e incluso intersex. Ahora bien, como muchos de vosotros sabéis, este gobierno, ¿no?, que está en el poder ha sido, bueno, todas las protestas de la generación Z de septiembre pusieron fin a este gobierno y justamente hoy tenemos las elecciones en Nepal que están decidiendo un nuevo futuro para su país, así que quedará por ver si realmente vemos que esta política exterior acaba en un momento materializándose, como en el caso de Mongolia, o si al contrario hay un nuevo gobierno que acaba separándose de todas estas iniciativas internacionales. Y finalmente, aunque no sería un Estado asiático per se,
sí que está en la región y nos encontraríamos con Australia, ¿no? Y Australia también se ha unido no tanto al grupo en Naciones Unidas, pero sí que ha participado de forma muy activa en estas cumbres ministeriales sobre política exterior feminista, especialmente desde que ellos adoptaron lo que han llamado su estrategia internacional para la igualdad de género. Y creo que esto es interesante porque cuando miramos su contenido, en muchos casos es muy similar a algunos principios que veríamos en otras políticas exteriores feministas, es decir, la transversalidad de género en temas como el comercio, la acción climática, la paz y la seguridad o la ciberseguridad en este caso, pero es importante decir o fijarnos por qué no utilizan la etiqueta de feminista, ¿no? Y que esto al final también es un elemento que en cierta manera ha inhibido a que muchos otros actores en Asia adopten una política feminista. Y esto tiene que ver con la reticencia a utilizar una palabra, sobre todo en estados coloniales, ¿no? Como el sudeste asiático, que ven el feminismo, primero, como ciertamente cooptado un poco, entre comillas, o sobre todo definido desde el norte global y que no representa específicamente las perspectivas de países como Vietnam, Indonesia, etc. Esto no significa que no existen movimientos feministas en Asia ni que hayan personas que se identifiquen como feministas en Asia, pero sí que es una reflexión, ¿no?, que desde la región se está llevando a estas epistemologías asiáticas que se ponen en contraposición a visiones, sobre todo, que estos actores consideran que son feministas liberales y en muchos casos únicamente representativas de Occidente. Por eso Australia, debido a este papel, ¿no?, que tiene sobre todo en relación con el sudeste asiático, pero también con las islas del Pacífico, ha considerado que es mejor utilizar un término más neutro como igualdad de género, aunque tenga al final esta participación en alianzas de política exterior feminista. Pero por ese motivo no lo consideramos como tal. Y lo que sí que es especialmente interesante en el caso de Australia es que en este caso sí, al contrario de Mongolia y de Nepal, ha sido una prioridad por parte de la sociedad civil de traerlo en el centro de la discusión. Y finalmente, ¿no?, con la llegada en 2022 de un gobierno laborista y una ministra de Exteriores, Penny Wong, ha sido adoptado. Entonces, este sería el mapa de esos países que, digamos, tienen una cierta relación con la política exterior feminista o que están incluso hablando de adoptar una. Pero también, ¿no?, lo que también quería poner hoy sobre la mesa es que Asia es también receptora de política exterior feminista y, sobre todo, en casos como España, Francia, Alemania, han hecho la cuestión, ¿no?, de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán como un elemento central de poner en marcha estas políticas exteriores. ¿Cómo lo hemos visto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de acciones están llevando, sobre todo estos países europeos que tienen una política exterior feminista, hacia la situación actual de mujeres y niñas en Afganistán? El primero, bueno, vemos una versión un poco más simbólica, pero que creo que sigue teniendo mucha importancia, que es la adopción de declaraciones políticas en el margen de cumbres, ¿no?, como por ejemplo la de 2024 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se expresaba públicamente y se hacía una petición al gobierno, en este caso a los talibanes, a proteger, defender y acabar con la violación de los derechos humanos de niñas y sobre todo mujeres afganas. Como muchos de vosotros sabéis, además, algunos de estos países con política exterior feministas, como Canadá, Alemania, Holanda, además de Australia, han llevado en 2024 el caso de la situación de las mujeres y niñas en Afganistán a la Corte Internacional de Justicia por violaciones de los compromisos de este país con la CEDAW, ¿no? Es decir, con este tratado y esta convención que es, al fin y al cabo, vinculante de defender los derechos de mujeres y niñas. Y esta se trata del primer caso que tenemos grabado en temas de llevar una litigación internacional por la violación de los derechos de mujeres y niñas al más alto nivel, ¿no? Luego también lo que vemos es que hay un gran interés de muchos de estos países de evitar que las voces de las mujeres afganas no sean oídas, que caigan en el silencio en su país, pero también en la esfera internacional. Y por eso vemos, ¿no?, que hay una voluntad muy importante de que estas mujeres puedan comunicar sus demandas, ¿no?, es decir, su necesidad de organización y que lleguen sobre todo a
aquellos que toman las decisiones políticas. Y en el caso de España, por ejemplo, esto ha sido a través de la organización de diferentes conferencias que se llaman Hear Us, tanto el año pasado como en 2024, que se trata o en cierta manera busca de ser una forma de coordinación y crear una hoja de ruta que lleve a la rendición de cuentas y a la protección de los derechos de mujeres y niñas a través de estos mecanismos jurídicos internacionales. Y aquí el último punto, que también me parece extremadamente interesante, es que vemos que cada vez más se está hablando de la necesidad a lo mejor de adaptar los marcos de derecho internacional a la definición del apartheid de género, ¿no? Que sobre todo está aplicado en el caso de Afganistán y en menor medida también se ha debatido en el caso de Irán, antes del inicio de esta guerra. Y aquí, ¿no? Pues también Canadá, España y Holanda han sido algunos de los países que están empezando a hablar de este concepto y que también están pues, tratando de explorar hasta qué punto se podría modificar estos tratados para hacerlos sensibles a esta cuestión de discriminación en cuanto a género. Y más allá, es decir, tenemos a estos aliados de Asia, estos aliados asiáticos, ¿no? En las políticas exteriores feministas, tenemos a Asia como receptora de políticas exteriores feministas y también, únicamente ya para concluir, lo que quería decir es que tenemos países que, aunque no tengan una ambición feminista como tal a nivel nacional, tampoco son equidistantes a cuestiones de igualdad de género y, de hecho, lo que estamos viendo y que me parece también extremadamente interesante es que en Asia-Pacífico, en los últimos años, ha habido un aumento de estados que están adoptando planes de acción nacional o planes nacionales de acción de esta agenda Mujeres, Paz y Seguridad, ¿no? Que lo que busca es la participación de las mujeres, la prevención de la violación de sus derechos en conflicto, su protección, participación y prevención de conflictos y también que haya unas respuestas que sean sensibles al género en el caso de dar respuesta a estos conflictos. Pues si bien anteriormente, ¿no? Esto había sido sobre todo adoptado por países como Japón, Corea del Sur, Filipinas, etcétera, desde que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático adoptó en 2022 un marco regional, este sí, uno de los primeros que vemos en la región, ¿no? Para adoptar una agenda de mujeres, paz y seguridad, tenemos a Vietnam, Tailandia o Malasia, que están empezando a seguir y a adoptar este tipo de planes. Y lo interesante aquí es que hay una adaptación mucho más sensible a las prioridades de la región, ¿no? Es decir, Asia es uno de los continentes que va a ser más afectado por cuestiones de cambio climático, por ejemplo, con grandes desastres como tsunamis, tifones, etcétera. Y, por ejemplo, el elemento climático es central en muchos de estos planes de acción Mujeres, Paz y Seguridad. Y un elemento que también quería acabar de traer y que me parece muy interesante es que países, ¿no? Como Filipinas o Timor-Leste o Indonesia, que han tenido conflictos abiertos, sobre todo en cuestiones internas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mindanao en Filipinas, pero en Aceh en Indonesia, estas perspectivas ya están intentando construirse desde acuerdos de paz que han sido muy sensibles al género, pero además también de traer a los hombres como parte de la ecuación. Es decir, dentro de esta agenda de mujeres, paz y seguridad, hay una visión de que introducir y proteger y que haya una participación de las mujeres es totalmente necesario, pero que el cambio no podrá ser si no trabajamos con los hombres para que ellos también modifiquen elementos, ¿no? De las masculinidades que hacen que haya más desestabilización, que haya más violencia entre las sociedades. Y esto creo que es un elemento que también podemos aprender mucho, ¿no? Y que de hecho España también trabaja, pero que desde el caso de Asia se ve como un elemento mucho más a lo mejor integrativo de lo que en otros espacios podemos ver. Y ya para finalizar, ¿no? Como único elemento que creo que es importante tener en cuenta es que, claro, al final estas políticas exteriores feministas, como decía María y también Manuel, la necesitan de una implementación real. La adopción no es únicamente suficiente, pero creo que uno de los espacios donde podemos tener un poco de optimismo, ¿no? Es en esta transformación que también se está llevando en Asia de ver las cuestiones de género como un elemento central cuando era una de las regiones donde esto había sido mucho más inferiorizado o mucho más pormenorizado que en otros espacios. Y lo dejo aquí. Muchas gracias.
gracias Inés. En China, Corea del Sur, Japón, ¿en qué momento están las políticas de igualdad en general? Porque sabiendo que son estados, digamos, en esta dimensión conservadores, nos consta que hay movimientos feministas, innovadores, creativos, que también utilizan pues, las redes sociales y, digamos, de alguna manera son fuertemente políticamente incorrectos, pero tienen una presencia. ¿Podrías un poco darnos unas notas así generales de qué pasa en China, Japón, Corea del Sur a este respecto? Sí, no, la verdad que mil gracias por la pregunta porque al final es un poco contraintuitivo, pero es verdad que, por ejemplo, en los informes que hace la OCDE sobre igualdad de género, Corea del Sur, Japón y China están todos por debajo de las 100 primeras posiciones. Es decir, se les considera que son países que en cuanto a igualdad de género no están al mismo nivel que muchos otros países. De hecho, el que tiene mejor puntuación de la región es Filipinas y esto creo que también es interesante que lo tengamos en cuenta. Voy a hacer un mapeo muy rápido. En el caso de Japón, ¿no? Como bien sabéis, tenemos ahora una primera ministra mujer. Creo que también tenemos que ser sensibles a ello y no decir que es feminista. Es una mujer, Sanae Takaichi, extremadamente conservadora y que, de hecho, no ha hecho de la igualdad de género parte de sus políticas, ¿no? Uno de los elementos que es muy interesante de Sanae Takaichi es que dentro de su primer gabinete, que ahora ya ha sido destituido y que con las nuevas elecciones, habían menos mujeres que en alguno de sus predecesores, como por ejemplo con Shinzo Abe, ¿no? En el caso de Japón es verdad que sigue siendo una sociedad muy conservadora. Hay mucha dificultad, por ejemplo, para mujeres de hacer o de salir y expresar que han sido víctimas de acoso o de violencia sexual. Pero, por ejemplo, en el ámbito internacional ha sido muy interesante porque se ha jugado mucho con el escenario o con la intentar crear una visión feminista o al menos más sensible al género para promover una imagen benigna, ¿no? Esto sobre todo surge con Shinzo Abe en 2012, cuando él en Naciones Unidas dice que quiere crear Japón como un país donde las mujeres puedan brillar y que ello también sea parte de su política exterior, ¿no? Esto se llamaba el Womenomics, pero también un Womenomics en temas de diplomacia. Y esto sobre todo era muy interesante porque durante esa época vemos un cierto trabajo con políticas de igualdad de género, también con el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad, pero sobre todo porque Japón quería promover una imagen alejada de su pasado con el caso de las mujeres de confort, ¿no? Que durante la Segunda Guerra Mundial, como muchos de vosotros sabréis, llevó a la prostitución forzada de mujeres en Corea del Sur o Taiwán para su esfuerzo bélico. Entonces, en el caso de Japón, pese a que vemos ciertos elementos, ¿no?, muy performativos, en muchos casos están instrumentalizados. El caso de Corea creo que también es muy interesante porque las mujeres, por ejemplo, jugaron un papel muy importante en la oposición a la imposición de la ley marcial hace 2 años por parte del antiguo presidente Yoon Suk-yeol, ¿no? Y vemos que son uno de los principales actores que está movilizando para hacer una resiliencia democrática dentro del país, ¿no? Y esto lo vemos también con una gran separación en cuanto al posicionamiento político entre mujeres jóvenes y hombres y varones jóvenes, ¿no? Y que esto nos puede resonar mucho con España, donde vemos que la población coreana de, digamos, entre 18 y 35 años, los hombres tienen posicionamientos mucho más de extrema derecha, mientras que las mujeres estarían en una perspectiva liberal o casi llegando a la izquierda en un país donde no existe, digamos, la izquierda como tal. En este caso, ¿no?, las mujeres coreanas es verdad que están proponiendo un feminismo radical, que se llama el de las 4B, que es no tener relaciones con hombres, no casarse, no tener amistades y incluso no mantener relaciones laborales, incluso con hombres. Es decir, este es uno de los espacios más radicales debido a que las mujeres dentro de la sociedad coreana aún tienen una visión aún más menor, es decir, más pormenorizada dentro de lo que sería el confucianismo que rige esa sociedad y que de hecho pues ha hecho que sea uno de los feminismos más virulentos en cierta manera que han surgido en Asia.
pero que viene al final desde la autoprotección, ¿no? Y antes hablabais del caso de los deepfakes, y es verdad que Corea es uno de los primeros países que ha adoptado una política contra los deepfakes, porque han tenido varios escándalos en los que estos han sido utilizados dentro de grupos de Telegram donde se hacía una cierta coerción a niñas y a adolescentes y fotos suyas eran transformadas en fotos con pornografía. Y last but not least, ¿no? Me gustaría entrar con la idea de China, que también es un país que si pensamos en su pasado socialista, ¿no? Cuando Mao decía que las mujeres sostenían la mitad del cielo, fue un momento en el que justamente hubo muchos progresos en cuanto a igualdad de género y que ahora también con ciertos elementos están retrocediendo, sobre todo con la creación de leyes y cuestiones de propiedad privada, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay mucha menos participación femenina dentro de los grandes eslabones del Partido Comunista. Si no recuerdo mal, creo que ahora solamente hay una mujer. No, ahora no hay ninguna mujer en el Politburó, mientras que en el previo teníamos a una de ellas. Y esto, en muchos casos, se debe a diferentes cuestiones, pero una de ellas es que, a diferencia de muchos otros países, en China ha habido una visión muy proteccionista de la mujer, en la cual se les forzaba, en cierta manera, a retirarse a los 55 años, para también temas de cuidados y mantenimiento, mientras que los hombres aún podían estar hasta los 62. Esto ha hecho que en muchos casos haya muchas mujeres que hayan abandonado la vida política antes de llegar ahí. Y es verdad que China es el único país de esta región que no tiene un plan de mujeres, paz y seguridad. Así que es verdad que aunque hay un cierto pasado, ¿no?, muy igualitario, basado en visiones socialistas, en la actualidad es uno de los países que tiene una visión un poco más de desconfianza sobre el papel de la mujer o la utilización de la igualdad de género con fines divisorios dentro del país, y esto lo vemos en la represión de parte del movimiento feminista, como el caso de las 5 feministas de 2015. No sé si Elizabeth o Patricia tienen alguna pregunta para Inés. Sí, yo me gustaría trasladarle una pregunta a Inés. Has comentado muchísimas cuestiones súper interesantes. Es difícil quedarse con una sola cosa para preguntarte, pero ya que nos has introducido el tema de Asia, o sea, la política exterior feminista en los países que están liderando actualmente, como son Mongolia, Nepal y Australia, en todos los casos tienen a ministras que han impulsado, sobre todo en los 2 primeros casos, ministras que han liderado, digamos, ese posicionamiento debido a que han alcanzado una cota de poder que tantas veces hemos comentado, que eso facilita digamos, estas implementaciones. Quería, desde tu perspectiva, saber si esto puede tener algún efecto de contagio a pesar de como ya también has dejado entrever, de la posible reticencias de otros países a entrar en este tipo de políticas, pero también hay que recordar que muchos de ellos se ven afectados por cuestiones básicas de derechos humanos y que la igualdad de la mujer es una cuestión transversal que sin duda tampoco se puede dejar al margen. Desde tu punto de vista como conocedora de todas estas cuestiones en Asia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas si al final esto va a poder tener ese efecto contagio o por lo menos puede ser un modelo a seguir para otros países? Pues nada, adelante Inés, nos puedes dar tu opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Yo la verdad que esto es como la gran interrogante, ¿no? Es decir, si por ejemplo cogemos el caso de ASEAN, ¿no?, que en el momento en el que la organización regional adopta la política vemos este contagio, mi sensación es que sí. Mi sensación es que posiblemente necesitamos un primer liderazgo que a lo mejor rompa con estas visiones más de que el feminismo es algo ajeno a la región y que puedan mostrar pues, resultados específicos, ¿no?, de mayor participación, de procesos de paz, etc. Creo que aquí uno de los países que para mí tendría sentido que empezara y que voy a seguir bastante de cerca es Filipinas, ¿no?, que como os decía es uno de los liderazgos dentro de la región
que tienen también acuerdos de género muy inclusivos, con el caso de Mindanao, ¿no? Donde las mujeres también estuvieron parte en las negociaciones y también, ¿no? como mediadoras. Y un dato que también me parece muy interesante es el país que tiene el Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad con una duración más larga hasta 2033. Es decir, de todo el mundo, el país que ahora mismo tiene un mayor compromiso con esta agenda a nivel de políticas sería Filipinas. Así que aquí, ahora mismo es verdad que tenemos un gobierno que también tiene un poco más de sensibilidad con temas de derechos humanos que su predecesor, ¿no? con el caso de Duterte. Y para mí sería un caso seguir bien de cerca, porque los veo extremadamente interesados en también hacer de la igualdad de género uno de los pilares. Ahora bien, creo que a lo mejor necesitamos, ¿no? estos liderazgos femeninos, al menos en exteriores, porque recordemos que en Filipinas sí que hemos tenido primeras ministras a mujeres, pero a lo mejor alguien que ahora tenga esta valentía, al menos en el espacio de exteriores. Y de ahí sí que a lo mejor podríamos ver otros países, ¿no? como Indonesia, que también están haciendo mucho trabajo, o Malasia, de intentar seguir esta dirección. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Pues qué necesario, ¿no? Es conocer más Asia para conocer el mundo del 2026 y tener esta visión más profunda de la humanidad y del futuro compartido que tenemos por delante. Muchas gracias y nos vemos al final del programa para las conclusiones finales. Muchas gracias. Y ya casi estamos llegando al final, Patricia. ¿Qué nos falta? Pues ahora, ¿qué nos falta? Pues acercarnos a África. Esta es la última sorpresa de la tarde con una de las voces más autorizadas del pensamiento crítico en España, Icía Ruiz Jiménez Arrieta, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante, vídeo. Estamos llegando al final del programa de hoy. Tenemos con nosotros ahora a Icía Ruiz Jiménez Arrieta. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también es coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y del Grupo de Estudios Internacionales de la misma universidad, donde además también es la directora de su unidad de igualdad de género. Icía además participó en nuestra revista Tempo Exterior número 42 en el año 2021 con el artículo Una mirada desde los feminismos críticos a las políticas exteriores feministas de Suecia, Canadá, Francia, México y España, en un texto conjunto con Lucrecia Rubio y Gabriela de Lima Greco. Muchas gracias, Icía, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras y vosotros por invitarme. Pues el año pasado hablamos del pinkwashing, pero hoy queríamos acercar la mirada a África. ¿Qué agendas tienen los feminismos en África? ¿Podrías contarnos? Bueno, sí, muy brevemente. Igual que África no es un país, que es un continente inmenso, rico en ecosistemas y también en sociedades, ¿no? Con más de 1.570 millones de habitantes, los feminismos africanos pues son igual, son inmensos, diversos, heterogéneos, ¿no? Y bueno, yo podría decir, para intentar un poco como aglutinar, ¿no? la diversidad de esos movimientos feministas. Por un lado tenemos a millones de mujeres que cotidianamente junto a millones de hombres viven cotidianamente en defensa de sus derechos humanos, ¿no? Y eso es una agenda feminista. Y eso digamos que es casi el 50% de esos 1.570 millones de personas todos los días cotidianamente están actuando en defensa de sus derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y también derechos de las mujeres y derechos como colectivos, ¿no? Luego hay un segundo grupo de feminismos que trabaja más desde organizaciones de mujeres, con una agenda que podríamos llamar clásica ya, porque ya son muchísimas décadas, ¿no? Una agenda que está centrada en la lucha contra las violencias machistas, contra la mutilación genital femenina, contra la violencia en los espacios de conflicto armado y derechos de las mujeres, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género. Y esa es una agenda que en los últimos 20 años ha sido impresionante. Los logros de los feminismos africanos centrados en esa agenda, ¿no? Incluso a nivel regional, pues no sé si la gente conoce que uno de los tratados internacionales más avanzados en materia de derechos sexuales y reproductivos es el llamado Protocolo de Maputo, que es el protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿no? Y eso es el logro de todos esos feminismos
feminismos desde muchos lugares del continente que han impulsado tanto a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, y ahora voy a hablar el protagonismo de los feminismos africanos en las agendas globales, han impulsado pues este momentus feminista que también se ha producido en estas últimas décadas en todo el continente, ¿no? Es una revolución increíble. Las mujeres se han incorporado masivamente a los escenarios políticos, han llegado a jefas de Estado. Bueno, es impresionante los logros conseguidos, luego hablaremos de los retos, por parte de los feminismos africanos. Antes de, digamos, para cerrar un poquito esta primera reflexión sobre esas agendas tan complejas, diversas de los feminismos, hablaría de un tercer grupo de feminismos en el continente africano, que son los llamados feminismos africanos decoloniales y críticos, ¿no? Que realmente no solamente están avanzando, expandiendo y profundizando esa agenda feminista clásica de otras organizaciones de mujeres en África, sino que tienen un posicionamiento a nivel global de cuestionamiento, no solamente de los sistemas de sexo-género de sus sociedades, sino también de la agenda internacional, incluyendo, como luego charlaremos, supongo, en a las políticas exteriores de los países que se han definido con política exterior feminista, ¿no? Muchas gracias. Realmente África efectivamente es un océano de océanos y hay que afinar la mirada cuando hablamos de África. Te preguntaría en este sentido, ¿y qué oportunidades y desafíos se enfrentan estos distintos feminismos en África dentro de la complejidad? E incluso, ¿hay algún país africano que haya asumido como política de Estado la política exterior feminista? Bueno, yo creo que voy a centrarme en una primera oportunidad para luego contar algunos desafíos, para volver luego a las oportunidades, porque yo creo que estamos en un momento que tenemos que poner mucho más el foco en las oportunidades que tenemos que en un relato excesivamente catastrofística, ¿no? de los desafíos que afrontamos, siendo reales esos desafíos, ¿no? Entonces, para mí una primera reflexión es la enorme oportunidad que supone en estos momentos esto último que he mencionado, ¿no? Esa revolución feminista que se ha producido en todo el continente y que se está produciendo también a nivel global desde esos feminismos críticos decoloniales, ¿no? Yo creo que tenemos hoy en día una fuerza intelectual, creativa, innovadora por parte de los feminismos africanos que tenemos que escuchar y que tenemos un poco que también repensar nuestros otros lugares de enunciación en el mundo gracias a las aportaciones que están haciendo las afrofeministas, ¿no? Yo creo que invito a todo el mundo que nos esté escuchando y que nos esté viendo a que lea a Silvia Tamale y a todas las grandes afrofeministas, las grandes filósofas y políticas que hoy en día están intentando de construir la mucha gente desde otros lugares del mundo y especialmente en Europa y en el norte global miramos la realidad y miramos a las Áfricas, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento de oportunidad. Hoy en día hay esa revolución intelectual y tenemos mucho que aprender de ellas, ¿no? Y luego como tres grandes desafíos muy rápidamente para acabar un poco con una reflexión un poquito más en positivo, digamos, ¿no? Yo creo que los feminismos postcoloniales y los feminismos africanos y los afrofeminismos ponen mucho el foco en la agenda global, en la importancia no solamente de trabajar en sus sociedades, sino trabajar para transformar aquellas estructuras de poder globales que están afectando cotidianamente a millones de mujeres, niñas, pero también de hombres y niños, porque este es un rasgo de los feminismos africanos. Esta es una lucha de todas y todos, no es una cosa de añadir mujeres o de hablar de mujeres, ¿no? Y por tanto ellas plantean que necesitamos, los desafíos que afrontamos tienen que ver con la necesidad de descolonizar las relaciones internacionales, unas relaciones internacionales profundamente racistas, coloniales, patriarcales, pero también capitalocéntricas y también profundamente militarizadas. Y estos son los cuatro grandes desafíos que nos plantean el afrofeminismo y los feminismos postdecoloniales y el ecofeminismo que está imperando en esas voces críticas. Ya digo que los feminismos africanos son muy plurales, ¿no? Entonces, primer gran desafío que ellas nos plantean y que nos tenemos que repensar todas y todos como sociedades, ¿no? Es la enorme militarización global. No se puede hablar de política exterior feminista si seguimos con estructuras políticas, como ocurre en el caso del Estado español, pero de todos los países del mundo, que están
profundamente militarizadas. Es impresionante el rearme global que se ha producido en los últimos 2 años. En el año 2024, nos dicen todos los centros de análisis de la situación a nivel mundial de los gastos armamentísticos, el Centro de las, SIPRI, muchos, nos están diciendo que solo en el 2024 aumentaron los presupuestos militares y de defensa de todos los países del mundo en 9,4%. Y en 3 años hay un 20% más de aumento. Y eso tiene impactos cotidianos en la guerra, es cotidiana para muchísima gente en África, para muchísimas mujeres, pero también no solamente en eso, en el extractivismo, en el saqueo de los bienes globales, de los dineros que dedican los países que se definen con política exterior feminista, que quitan de educación, de sanidad, de la lucha contra las violencias machistas y lo destinan a pagar el negocio de la guerra y el negocio de la seguridad. Y ese es uno de los grandes retos que nos plantean los feminismos africanos. Tenemos que desmontar la naturalización de la militarización de la política exterior de España y de todos los países. España ha aumentado un 15% el Producto Interior, o sea, el dinero destinado a defensa y lo está retrayendo de otros lugares, lo está retrayendo de las políticas de vivienda social, de sanidad, de educación, ¿no? La OTAN en los últimos años ha aumentado en un 17% sus presupuestos militares y suma hoy el 55% de los presupuestos militares totales. Y eso tiene que ver con África, porque todos los lugares de conflicto armado en África, donde millones de mujeres y hombres mueren, tienen directa relación con los presupuestos militares que Europa y España destina a la guerra, ¿no? Pero no solo es eso, es que la militarización de la vida, como ellas bien nos dicen, lo que hace es reforzar lógicas patriarcales, expulsa a las mujeres de los espacios, en los espacios políticos, porque se ha reservado en los sistemas de sexo-género globales, se ha reservado la guerra para los hombres, ¿no? Y eso implica la necesidad de avanzar hacia políticas exteriores pacifistas y no políticas exteriores donde haya que añadir mujeres, como hace la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en muchos países del mundo, incluyendo España, añadir mujeres a las estructuras militares. Y ellas nos dicen, gran desafío, desmilitarizar. Pero hay otros muchos, pero bueno, voy a mencionar solamente otros 3 que ellas mencionan sin entrar tan en detalle a explicarlos. El segundo gran desafío que ellas plantean es, y yo creo que tenemos todas y todos que sumarnos a ese desafío, es esa contraofensiva reaccionaria global autoritaria que está contra los feminismos, todos los avances que a nivel global se han hecho en los feminismos, también en África, que está contra el colectivo, los derechos del colectivo LGTBI+, que está también contra todas las luchas de los movimientos antirracistas en los cuales las afrofeministas y las feministas africanas postdecoloniales han jugado un papel crítico para exigir una transformación profunda de las políticas exteriores llamadas feministas, pero también del resto, que son profundamente coloniales y que son profundamente racistas, ¿no? Lo dejo ahí, pero yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad. El cuarto reto que ellas nos plantean tiene que ver con la crisis climática y con los impactos que son muy acentuados en las sociedades africanas de una crisis que no es una cuestión natural, que no es una cuestión de aumentar la temperatura de la Tierra, es que hay un modelo a nivel global, que es el orden global neoliberal, en el que ahora mismo también están junto a todos los élites político-económicas europeas occidentales, incluyendo casi muchos de los países que se definen con política exterior feminista, que está también el gobierno de China, las élites rusas, las élites de muchos países latinoamericanos y una parte de las élites africanas, que participan en un modelo global que es profundamente extractivista y que es el que está generando, que no es una crisis climática, es una crisis ecosocial. Y por tanto, ellas nos plantean, y que tiene unos impactos como el cuarto desafío que ellas plantean, que tenemos que transformar la feminización de la pobreza, la feminización de las migraciones, y tenemos que cambiar las lógicas que están haciendo que se produzca esta crisis ecosocial, ¿no? Itziar, y en este contexto de incerteza en el orden internacional, de una militarización extrema de nuestra cotidianeidad, ¿qué mensaje le darías a las participantes en esta edición del proyecto, a todas las inscritas y a la gente que nos está viendo?
Bueno, yo tengo un relato un poquito diferente del mundo que vivimos y desde mi mirada, ¿no? Todos esos avances que se han producido en las últimas décadas por parte de los feminismos, por parte de los movimientos ecológicos, por parte del movimiento global antirracista, nos está hablando de que lo que está en crisis, nuestro problema no es solo Trump o los fascismos o esa contraofensiva reaccionaria que está haciendo un daño enorme a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Sino que hay una revuelta. Estamos en el fin de una civilización que está acabando con la vida humana y no humana, que es la civilización de la modernidad neoliberal, patriarcal, colonial, cis-heteronormativa y que tiene otros muchos adjetivos, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando una civilización muere, muere matando y aumenta la violencia contra la mayoría de la gente. Pero yo creo que hay una oportunidad, que es la oportunidad de que todas y todos, con nuestras responsabilidades diferenciadas, coparticipemos en la transformación de las causas que han generado esta situación de crisis global, ¿no? Esta crisis poliédrica, porque hay un cambio político, un cambio social, un cambio cultural que es la revuelta contra esa civilización en la que unos pocos siguen generando una enorme violencia contra la inmensa mayoría de la humanidad. Y desde muchos lugares situados del sistema mundo hay resistencias. Y esas resistencias están empujando los cambios políticos, sociales, económicos que provocan esa contrarreacción. Y que por tanto tenemos la oportunidad de no parar, de no dejar de resistir, de seguir movilizándonos cotidianamente, como hacen los feminismos africanos, porque esto se puede cambiar. Esto lo han demostrado, se ha demostrado. Acabaron con los imperios coloniales. Hemos transformado, aunque todavía quedan muchos retos, las lógicas patriarcales globales coloniales. Necesitamos, hay una emergencia global. Necesitamos la movilización de casi todo el mundo, incluyendo mucha parte de esas poblaciones de las sociedades europeas occidentales que tienen una responsabilidad de actuar para parar a sus dirigentes y a sus élites para que no sigamos en este proceso de generación de esa crisis ecosocial global. Muchísimas gracias, Itziar. Un honor tenerte en el programa y, como siempre, muy sugerente escucharte. Muchas gracias. Nada, a vosotros, muchísimas y a vosotras gracias y que disfrutéis. Muchas gracias, Itziar. Gracias, Daniel, por haber introducido también este nuevo vídeo. Estamos llegando al momento, ya nos acercamos al final del programa, entonces es momento de las conclusiones. No sé si tenemos a Manuela, María y a Inés. Desde luego ha sido un programa de lo más interesante. Hemos recorrido, como decíamos al principio, que íbamos a recorrer pues, la geopolítica mundial, global, y como podéis ver, casi así ha sido, hasta donde nos ha dado tiempo. No obstante, me gustaría, para concluir, escuchar las reflexiones de María, de Manuela e Inés, y me gustaría que en un minuto, 2 minutos, no podemos extendernos demasiado, que nos digáis si, bajo vuestro punto de vista, consideráis que la política exterior feminista está en expansión o en retroceso. Adelante, María, si quieres, por ser la primera. Sí. Bueno, yo... Sí, ¿me oís? ¿Sí? Sí. Ah, estupendo. Bueno, yo, digamos que no en expansión o en retroceso, pero creo que está en un momento de persistencia en un contexto hostil. Creo que en expansión no podemos decir porque, bueno, ha habido países que se han incorporado efectivamente, pero también hay otros que la han abandonado y uno muy, muy relevante como es Suecia, además de uno más reciente que es Argentina, y pueden retirarse algunos otros. Pero, por otro lado, creo que sí que hay digamos, una voluntad de los países que la han adoptado a que sirva como este contrapeso al que antes me refería, a esta ola reaccionaria global. Y en ese sentido, pues creo que está en un momento de resistencia y de perseverancia en un contexto particularmente hostil. Me quedo aquí para ser breve.
Gracias, María. Manuela, tú, bajo tu perspectiva, ¿cuál crees que es el momento actual? ¿Avance, retroceso? Sí, bueno, también me resulta difícil decir si avance o retroceso, pero yo creo que es una oportunidad que está ahí, que hay pequeños espacios que son muy pequeños, pero creo que es importante aprovecharlos, ¿no? Es decir, que un gobierno declare una política exterior feminista es un intento de transformar, de avanzar en los derechos de las mujeres, y creo que eso hay que apoyarlo. Con todas las contradicciones, escuchando a Itziar, bueno, pues sí, o sea, puedo estar de acuerdo en su análisis, pero finalmente eso después se tiene que bajar a la realidad, y la realidad es que tenemos que usar los instrumentos que hay, y uno de ellos es la política exterior. Entonces creo que, es decir, hay gobiernos que están abandonando, el contexto es adverso, pero precisamente porque el contexto es adverso, creo que es mucho más importante que nunca que haya otras voces, ¿no? que digan que apuesten por hacer una política exterior diferente, que apuesten por una agenda de mujeres, paz y seguridad, o sea, esos debates son más necesarios que nunca. Entonces, digamos, no nos podemos colocar del lado de los que quieren acabar con la política exterior feminista. Hay que apoyarla y tratar de que sea mucho mejor de lo que es ahora mismo. Gracias, Manuela. Pues turno ahora para Inés. Te traslado la misma reflexión bajo tu consideración. ¿Hay avances o retroceso? Yo me voy a quedar con uno de los conceptos que ha dicho María. Yo creo que estamos en un momento de resistencia, que esto es un poco que tengamos también nuevas adiciones, pero que también tengamos retrocesos y pérdidas. Pero creo que más allá de esta visión más estatal, y creo que Itziar también lo está introduciendo muy bien, ¿no? Y que al final también creo que ha sido un elemento transversal, es que sí que tenemos un movimiento transnacional que sigue con fuerza y que sigue con posibilidades, ¿no?, de hacer frente a esta ola reaccionaria. Así que tenemos a lo mejor una resistencia a nivel estatal, y creo también, tal y como decían Manuela y María, que esto es un elemento positivo. Pero creo que no tenemos que infravalorar el papel, ¿no?, que tenemos también desde la sociedad civil y desde los movimientos feministas de hacer que esto se siga cumpliendo y se siga luchando desde nuestros espacios y para intentar cambiar este aspecto internacional. Pues muchísimas gracias. Yo creo que el tiempo no nos permite avanzar en mayores conclusiones. No obstante, ha sido un programa de lo más interesante. Yo me quedaría aquí todavía 3 horas más, pero el tiempo es el que es y tampoco queremos destrozar a la audiencia. Muchísimas gracias a las 3. Ha sido muy interesante dar la vuelta al mundo con vosotras. Como digo, un placer contar con vosotras. Esperemos que tengamos nuevas ediciones para seguir ahondando en estas cuestiones y saber si un cambio de liderazgo en la ONU podría relanzar nuevamente el Pacto del Futuro o darle mayor visibilidad a las cuestiones, a la política feminista bajo ese paraguas a nivel mundial. Eso estará por ver todavía. Y lo que sí, pues ahora doy el turno a Elizabeth y a Daniel si nos quieren hacer algún cierre de conclusión durante un minuto antes de despedir el programa. Adelante, Elizabeth. Bueno, yo por mi parte, como ya estamos excedidas de tiempo y no quiero opacar las maravillosas intervenciones de todas las compañeras, solo agradecer y bueno, me quedaría charlando y compartiendo reflexiones, pero bueno, estamos ya fuera de tiempo. Gracias a todas. Gracias, Elizabeth. Daniel, entonces, te trasladamos la palabra. Muchísimas gracias a María, Manuela, Inés. La verdad, una alegría muy grande que nos acompañen en esta pequeña comunidad de intersección entre el Pacto del Futuro y la política exterior feminista. También agradecerles pues, a Mariel, a Verónica y a Itziar que accedieran a esta entrevista pregrabada para construir esta vuelta al mundo. Y como siempre, pues también agradecer a todas las personas que hacen posible el IGADI, que casi 35 años después
sigamos teniendo una mirada plural al tiempo que crítica y reflexiva sobre una realidad internacional que es bien compleja y que no se puede resolver en dos titulares. También específicas gracias a Elizabeth, que ha desarrollado un trabajo estupendo de comunicación durante las últimas semanas, y a Patricia por acompañarnos también en esta aventura. Pues muchísimas gracias, Daniel. Hasta aquí llega el final del programa de hoy. Nos despedimos desde Galicia, agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado, mujeres y hombres que también han participado en el programa. Recuerden que quedará grabado en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a visitar nuestra web, donde podrán suscribirse a nuestra newsletter y seguirnos en las redes sociales de IGADI, en Instagram, Facebook, X, Blue Sky, LinkedIn, para conocer todas nuestras novedades. Muy pronto presentaremos el informe de esta segunda edición de la política exterior feminista. Por último, queremos también agradecer a nuestros socios y a la UNED de Pontevedra y, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores de España y a la Secretaría General de Asuntos Globales por apoyar este proyecto y dar cabida y hacerlo más a todas las personas que nos siguen. Nos vemos el próximo 8 de marzo, porque la política exterior también se construye con una mirada feminista. Hasta las próximas, buenas noches y muy buena suerte. Gracias.